3. La decisión de Fichte. Posiblemente el modo más productivo de leer cualquier historia oficial de la filosofía es escoger a un filósofo que, oficialmente, fue superado por su sucesor y preguntarnos cómo reaccionó, o habría reaccionado, a su sucesor. Cómo habría reaccionado Platón a Aristóteles, o Wagner ante la obra posterior de Nietzsche, o Husserl al frente a Heidegger, o Hegel ante Marx. 1. El caso más interesante de esta rebelión de los vencidos se encuentra en el idealismo alemán, donde cada uno de los predecesores, en la línea oficial, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, último Schelling, reaccionó a la crítica o interpretación de su trabajo por parte de su sucesor. Fichte meramente quería completar la filosofía de Kant con sus Wissenschaftslehre, y los desdeñosos comentarios de Kant sobre Fichte son bien conocidos. Rechazó, como carente de sentido y tautológico, el mismo término Wissenschaftslehre, doctrina del conocimiento. Al idealismo subjetivo de Fichte le sucedió la filosofía de la identidad de Schelling, que suplementa la génesis subjetivo trascendental de la realidad con una filosofía de la naturaleza. Fichte rechazó agriamente este suplemento como una malinterpretación de sus Wissenschaftslehre, como puede leerse en su correspondencia. Por otro lado, el propio Schelling no tardó en replicar que Fichte había cambiado radicalmente su posición tras la crítica de Schelling. La superación de Schelling por parte de Hegel es un caso en sí mismo. La reacción de Schelling a la dialéctica idealista de Hegel fue tan fuerte que se ha venido a considerar el siguiente, incluso último, paso en el desarrollo interno del idealismo alemán. De hecho, hay un libro, de Walter Schultz, con el título El cumplimiento del idealismo alemán en la última filosofía de Schelling. La primera y decisiva ruptura de Schelling con los límites de su primera filosofía de la identidad acaece con su tratado sobre la esencia de la libertad humana de 1807, el año de la fenomenología del espíritu de Hegel, al que Hegel reaccionó en sus conferencias, publicadas póstumamente, de historia de la filosofía con un breve y ridículamente inadecuado gesto de desprecio que yerra completamente respecto al sentido de la obra maestra de Schelling. Lo que hoy en día es considerado un hito en la historia de la filosofía le pareció a Hegel un insignificante ensayo menor. No es ninguna sorpresa, pues, que el tema entre los investigadores de Hegel contemporáneos sea, ¿cuál habría sido la réplica de Hegel a la crítica de la dialéctica por parte de Schelling, que la consideraba una mera filosofía negativa? Entre otros, Dieter Hendig y Friedrich Weiser han intentado reconstruir la posible réplica hegeliana. Cuando en 1841 se anunció que el viejo Schelling iría a Berlín para ocupar la cátedra respondiendo al llamado del rey prusiano, que quería combatir la semilla del dragón del panteísmo hegeliano, y su superficial omnisciencia, Karl Rosenkranz, un aventajado pupilo de Hegel, escribió que estaba encantado con esta perspectiva. Esperaba con interés el combate que dicha coyuntura precipitaría. Me deleité en silencio con lo que a todas luces sería la prueba más dura para el sistema hegeliano y sus seguidores. Disfruté con el sentimiento de progreso que surge de esto y que nutre a la filosofía. Recibí este reto como un fenómeno inédito en la filosofía, en el que un filósofo tenía la potestad de saltar por encima del círculo de su creación y aprender sus consecuencias, algo que no tiene precedentes en la historia de la filosofía. 2. Efectivamente es como si en tales ocasiones tuviera lugar un encuentro imposible, de algún modo un filósofo es capaz de saltar sobre sus propios hombros y verse, objetivamente, a sí mismo y a su pensamiento como parte de un movimiento de ideas más amplio, interactuando con lo que viene después. ¿Cuál es el estatuto filosófico de estas respuestas retroactivas? Es demasiado fácil afirmar, siguiendo el posmoderno, final de los grandes relatos, que son testigos del fracaso de todo esquema general de progreso, no socavan la línea subyacente de sucesión, de Kant al último Schelling, sino que, más bien, subrayan su momento más interesante y vivo, el momento en el que un pensamiento se revela en contra de ser un mero eslabón en la cadena del desarrollo, y reafirma su derecho, o pretensión, absoluto. A veces, tales reacciones son confesiones explosivas de impotencia y desorientación, otras veces, son auténticos momentos de progreso. Es decir, cuando lo viejo se ve atacado por lo nuevo, esta primera aparición de lo nuevo es, por lo general, plana e ingenua, la auténtica dimensión de lo nuevo surge solo cuando lo viejo reacciona ante la primera aparición de lo nuevo. Pascal reaccionó desde un punto de vista cristiano a la secular modernidad científica, y su reacción supugna con el problema de cómo seguir siendo cristiano en las nuevas condiciones, nos dice mucho más de la modernidad que sus partidarios directos. 3. El verdadero progreso surge a partir de la reacción de lo viejo ante el progreso. Los auténticos revolucionarios son siempre una reflexión de los conservadores. Como dijo Roman Beintan, el comentador de Lutero, el revolucionario más intrépido es el que tiene un miedo tal que supera todo lo que le puedan infligir sus oponentes. 4. Una versión del temo a Dios, y no tengo otros miedos, de la Talía Racine.
Uno de los grandes ejemplos de un filósofo que responde a sus sucesores el de Husserl frente a Heidegger. A Husserl se le reprocha a menudo el intentar aferrarse al sujeto cartesiano, abstracto, esto es, se le critica no conseguir aprender el Innerweltsein, la inmersión activa del sujeto en su mundo de la vida. Solo Heidegger, se dice, fue capaz de hacer este movimiento, en Sein und Zeit. ¿Y si es Heidegger quien no es lo suficientemente concreto en su crítica de Husserl? ¿Y si pasó por alto la base existencial de la reducción fenomenológica de Husserl? La reducción fenomenológica de Husserl es un caso ejemplar de la fractura entre el proceso lógico puro del razonamiento y la actitud espiritual correspondiente. Si uno se limita al proceso de razonamiento, la deducción de Husserl no puede por más que parecer un ejercicio extravagante de razonamiento abstracto, en su peor versión, de lo que existe realmente. Solo podemos estar seguros del proceso de pensamiento que es el yo, de modo que si queremos un punto de partida absolutamente científico, tenemos que poner entre paréntesis la noción realista ingenua de las cosas que existen ahí fuera en el mundo, y tener en cuenta solo su apariencia pura, el modo en que se nos aparecen y son correlativas a nuestros actos trascendentales. Lo que esta concepción olvida es que el estado descrito por Husserl en la reducción fenomenológica es mucho más que esto, acercándose a una experiencia existencial y una actitud cercana a algunas corrientes del primer budismo, la actitud de Realitätsverlust, de experimentar la realidad como un sueño, un flujo totalmente desustancializado de apariencias frágiles y efímeras, con respecto a las cuales no soy un agente inmerso en ellas, sino un observador pasivo, sorprendido observando su propio sueño. Incluso cuando actúo, no es el núcleo de mí lo que actúa, observo mi yo, otra apariencia etérea, interactuando con otras apariencias. Husserl tendría que interpretarse frente al contexto de la unidad de filosofía y posición existencial en la vida real, postulada explícitamente por primera vez por Fichte, quien propuso desarrollar una teoría filosófica desde la perspectiva de la mente, espíritu, viviente que reflejara directamente la vida actual de la mente. 5. Esta actitud se expresa óptimamente en la frase de Fichte: el tipo de filosofía que uno sostiene depende de qué tipo de persona es. La filosofía no es una visión neutral del mundo, sino una apropiación reflexiva de las actitudes existenciales preteóricas. Y no es la fenomenología del espíritu de Hegel un despliegue sistemático de esta postura. No es cada figura de la conciencia, descrita por Hegel, la unidad de un concepto filosófico y una posición práctica del mundo de la vida. 6. Esto nos trae vuelta a Balmes y las razones por las que Lacan conservó el término sujeto. La reducción fenomenológica de Husserl implícitamente se refiere a la experiencia existencial de un tipo de desvinculación psicótica, para la que no hay lugar en el edificio heideggeriano. Por esto es por lo que los manuscritos de Husserl sobre la síntesis pasiva y la conciencia del tiempo son tan valiosos. Lejos de ser meras notas al pie en la historia de la filosofía, o patéticos callejones sin salida, estos rodeos y desvíos de lo viejo, que en vez de conceder graciosamente la derrota y abandonar el escenario persiste y contraataca a lo nuevo, son de hecho los mismos catalizadores de su desarrollo. Para captar una filosofía en su aspecto más radical, deberíamos imaginar, por ejemplo, cómo habría respondido Kant a Hegel, cómo Hegel habría respondido al último Schelling y a Marx, o cómo Husserl habría respondido a Heidegger. Del ICH Fichte al sujeto de Hegel. Posiblemente, el caso más interesante de esta réplica retroactiva lo encontramos en la última filosofía de Fichte, en la que, implícita o explícitamente, responde a sus críticos, principalmente a Schelling. Centrémonos entonces en el desplazamiento de Fichte, que va desde el yo autopostulado al ser divino a subjetivo como fundamento último de toda la realidad. Aquí está la sucinta descripción que traza Gunther Sawyer de este desplazamiento en la doctrina de Fichte, desde el periodo de Jena, 1794-1799, hasta el periodo de Berlín, 1799 a 1814 en el periodo de Jena. El yo, en cuanto yo absoluto, había funcionado como principio de todo conocimiento. Después de 1800 el yo proporciona la forma, Ich-Form, forma del yo, del conocimiento como tal. El fundamento ya no se identifica con el yo o yo absoluto, sino con algo previo absoluto y originalmente independiente del yo, Sein, ser, o Gott, Dios. Por contraste, el yo a forma del yo es el modo básico de aparición del absoluto, que no aparece el mismo ni como tal. 7. Deberíamos ser muy precisos al leer este desplazamiento. No se trata simplemente de que Fichte abandone el yo como fundamento absoluto, reduciéndolo a un momento subordinado del absoluto transubjetivo, a un modo o forma de apariencia de este absoluto. En todo caso, es solo ahora, después de Jena, cuando Fichte capta correctamente la característica básica del yo. El yo, como tal, es una separación del absoluto, la diferencia mínima de su autoaparecer. En otras palabras,
el concepto del yo como fundamento absoluto de todo ser, secreta, pero inevitablemente, sustantiva, al sujeto. Fichte, sin embargo, es incapaz de formular claramente esta idea. Podemos entrever su limitación en la respuesta errónea que da a la pregunta crucial: ¿para quién aparece el absoluto en la forma del yo? La respuesta de Fichte es: para la apariencia, subjetiva, para el sujeto ante el cual aparece el absoluto. Lo que no es capaz de afirmar es que, cuando aparece para el sujeto, el absoluto también aparece para sí mismo, es decir, que la reflexión subjetiva del absoluto es la autorreflexión del absoluto. El texto clave son aquí las Wissenschaftslehre de 1812, y no las versiones de Jena de las Wissenschaftslehre, de 1794 a 1799. En estas primeras versiones la estrategia de Fichte es la idealista subjetiva habitual, consistente en denunciar críticamente la noción, reificada, de la realidad objetiva, de las cosas que existen ahí fuera, en el mundo del que también el sujeto forma parte. Debe despejarse esta necesaria ilusión de una realidad objetiva e independiente, mediante el despliegue de su génesis subjetiva. Aquí, el único absoluto es la autoposición espontánea del yo absoluto. El yo absoluto designa la coincidencia de ser y actuar. Tathandlung es lo que hace. Contra la versión del yo fichteano, Hegel hizo el bien conocido comentario de que tenía la misma relación con las cosas que un monedero vacío con el dinero. No deberíamos despreciar este paralelismo como un simple caso de agresión irónica, implicando esta que la autopostulación del yo absoluto en Fichte, que engendra todo su contenido fuera de sí mismo, tendría el mismo valor, es decir, ninguno, que un monedero vacío del que se espera que genere dinero por sí solo. Esto es, del mismo modo en que alguien debe poner dinero en el monedero desde fuera, el contenido del yo puro debería afectar al yo desde fuera y, por tanto, no puede ser generado a partir de la autoafección del yo absoluto. Por el contrario, este paralelismo debería recibir todo su peso, tomando también en cuenta el uso de Kant del dinero como ejemplo. En su crítica de la prueba ontológica de la existencia de Dios, no puedes deducir la existencia a partir del concepto por sí solo, porque no es lo mismo tener el concepto de 100 táleros que tener 100 táleros en tu bolsillo. La respuesta de Hegel es precisamente que Dios no es el mismo tipo de objeto que los 100 táleros. En el nivel de lo absoluto, la forma continente puede generar su propio contenido. En 1812, sin embargo, Fichte da otro paso atrás. Ya no es la absolutidad de las cosas la que es desvelada como una ilusión inevitable, sino la absolutidad del yo mismo. 8. La autopostulación del yo es en sí misma una apariencia ilusoria, una imagen del único absoluto auténtico, el ser absoluto, Dios, transubjetivo e inamovible. De vuelta a la década de 1790, después de que Fichte le hubiera explicado a Madame de Staël el yo autopostulado, ella replicó: ¿así que quieres decir que el yo absoluto es como el barón de Munchausen, que se salvó a sí mismo de ahogarse en un pantano agarrándose el pelo y tirando de sí mismo con sus propias manos? Es como si el Fichte tardío aceptara esta crítica, concediendo que el yo autorreflexivo es una quimera que flota en el aire, que debe anclarse a algún absoluto positivo y firme. El análisis crítico tiene por lo tanto que dar otro paso atrás, primero, desde la realidad objetiva hacia el yo trascendental, después, desde el yo trascendental hacia el ser absoluto. El yo autopostulado es una imagen del absoluto divino, y no es el absoluto mismo. El absoluto aparece, tal como nos enseña la vida. La aparición del absoluto significa que aparece como absoluto. Puesto que la determinación conlleva negación, el absoluto debe traer de nuevo su opuesto, un no absoluto, para poder aparecer como absoluto. Este no absoluto es la apariencia de lo absoluto. La apariencia es también aquello para lo que aparece el absoluto. Por tanto, el absoluto puede aparecer ante la apariencia solo si al mismo tiempo su opuesto, esto es, la apariencia, aparece igualmente ante la apariencia. No hay aparecer del absoluto sin un aparecer de la apariencia ante sí misma, esto es, sin la reflexividad de la apariencia. Puesto que el absoluto aparece necesariamente, la autorreflexión de la apariencia también es necesaria. Fichte vincula el aspecto unitario de la apariencia con el aparecer del absoluto, mientras que la multiplicidad está vinculada a la autorreflexión de la apariencia. Puesto que la autorreflexión es un proceso, hay transmutación y génesis dentro de la apariencia cuando aparece ante sí misma. Empleando el concepto de ser como unidad de inmutabilidad, Fichte concluye que la apariencia es en la medida en que es una manifestación o una autorrevelación de lo absoluto, y que la apariencia no es en cuanto que es autorreflexiva. 9. Este desplazamiento puede formularse también como un giro desde la postulación hacia la aparición, mientras que en 1794 el yo se postula como postulándose a sí mismo, en 1812. La apariencia aparece ante sí misma como apareciendo ante sí misma. Aparecer, sin embargo, es una actividad. Por tanto, la apariencia aparece ante sí misma como siendo activa a través de sí misma, o por principio, desde sí misma, fuera de sí misma, a través de sí misma.
Fichte concluye que, puesto que la apariencia se constituye mediante el acto de aparecer ante sí misma, concibe su propia existencia, su ser formal, como fundamentado en sí mismo. Tan pronto como la apariencia se refleja en sí misma, se comprende existiendo a través de sí misma, es decir, siendo AC. Pero esto no puede ser cierto, como demuestran las Wissenschaftslehre. Solo el uno es en el sentido de aceitas, esto es, solo es el absoluto, de modo que la apariencia no puede ser realmente en este sentido. 10. Aquí debe introducirse una doble mediación. En primer lugar, si en el aparecer del absoluto este aparece como absoluto, esto significa que el absoluto debe aparecer como absoluto en contraste con otras, meras, apariencias. De este modo debe haber un corte en el dominio de las apariencias, un corte entre lo que son, meras, apariencias y la apariencia a través de la cual transpira el absoluto mismo. En otras palabras, la fractura entre apariencia y ser auténtico debe inscribirse en el dominio mismo del aparecer. Respecto al aparecer, sin embargo, esta reflexividad implica que el absoluto también se expone al peligro de meramente parecer ser lo absoluto, el aparecer del absoluto se convierte en el engañoso, ilusorio. Parecer ser lo absoluto. No es toda la historia de la religión, desde un punto de vista materialista, desde luego, la historia de estas falsas apariciones, apariencias, del absoluto. En este nivel, lo absoluto, es su propio aparecer, esto es, una organización de apariencias que evoca el espejismo de que hay, oculto tras ella, un absoluto que aparece, que brilla a través de esa organización. Aquí, en efecto, la ilusión ya no es la de confundir apariencia con ser, sino la de confundir ser con aparecer, el único ser del absoluto es su aparecer, y la ilusión es que este aparecer es una mera imagen, detrás de la cual hay un auténtico ser trascendente. De modo que cuando Fichte escribe lo siguiente, pasa por alto ese error, el error opuesto a confundir imágenes por seres, el de tomar como el auténtico ser lo que es efectivamente solo su imagen, esto es, el error de confundir el ser con imágenes, en otras palabras, tomar como una mera imagen del auténtico ser lo que es efectivamente el auténtico ser mismo. Todo error sin excepción consiste en tomar las imágenes por el ser. Las Wissenschaftslehre han pronunciado por primera vez cuán lejos se extiende este error, al mostrar que el ser es solo en Dios. 11. En este nivel, deberíamos aceptar por tanto la conclusión teológica derridiana: Dios no es un ser absoluto que persiste en sí mismo, es la virtualidad pura de una promesa, el puro aparecer de sí mismo. En otras palabras, el absoluto, más allá de las apariencias, coincide con una apariencia absoluta, una apariencia bajo la que no hay ser sustancial. Segunda mediación: si el absoluto debe aparecer, el aparecer mismo debe aparecer ante sí mismo como aparecer, y Fichte concibe este autoaparecer de la apariencia como autorreflexión subjetiva. Fichte está en lo cierto al defender un enfoque crítico en dos pasos: primero el paso del objeto a su constitución subjetiva, después el paso metacrítico de desplegar el espejismo abismal del autopostularse del sujeto, aquello en lo que yerra es la naturaleza del absoluto que fundamenta la subjetividad misma. El último absoluto de Fichte es un en sí trascendente inamovible, externo al movimiento de la reflexión. Lo que Fichte no puede pensar es la vida, el movimiento, la mediación, en el absoluto mismo, como, precisamente, el aparecer de lo absoluto no es una mera apariencia, sino una autoactualización, una autorrevelación, del absoluto. Esta dinámica inmanente no hace del absoluto mismo un sujeto, sino que inscribe la subjetivación en su mismo núcleo. Aquello que Fichte tampoco fue capaz de captar es la identidad especulativa de estos dos polos opuestos, el ser puro absoluto y la apariencia apareciendo ante sí misma. La autopostulación autorreflexiva del yo es, de modo bastante literal, la imagen del absoluto como ser autofundamentado. Ahí reside la ironía objetiva del desarrollo de Fichte. Fichte, el filósofo de la autopostulación subjetiva, acaba reduciendo la subjetividad a una mera apariencia de un en sí absoluto e inamovible. El reproche auténticamente hegeliano a Fichte, por lo tanto, no es que fuera demasiado subjetivo, sino que fuera incapaz de pensar realmente la sustancia también como sujeto. El desplazarse de este pensamiento hacia el absoluto a subjetivo no es una reacción a su excesivo subjetivismo anterior, sino una reacción a su incapacidad para dar expresión al núcleo de la subjetividad. La auténtica novedad de Hegel puede comprobarse en la temática del idealismo absoluto, según los términos de la típica historia del pensamiento poskantiano, en la que se despliega la tríada del idealismo subjetivo de Fichte, el idealismo objetivo de Schelling y el idealismo absoluto de Hegel. La cualificación de la Identitätsphilosophie de Schelling como idealismo objetivo es, sin embargo, engañosa. El propósito principal de su Identitätsphilosophie es que el idealismo subjetivo, filosofía trascendental, y el idealismo objetivo, filosofía de la naturaleza, son dos enfoques del tercer idealismo, el absoluto más allá o más acá de la dualidad de espíritu y naturaleza, sujeto y objeto, subyaciendo o manifestándose en ambos.
El último ficta hace algo similar cuando pasa del yo trascendental al ser divino como fundamento absoluto de toda la realidad. Desde este punto de vista, carece de sentido llamar a la filosofía de Hegel idealismo absoluto. Su intención es precisamente la de señalar que no hay necesidad de un tercer elemento, un medio o fundamento más allá de sujeto y objeto sustancia. Comenzamos con la objetividad, y el sujeto no es más que la automediación de la objetividad. Cuando en la dialéctica de Hegel tenemos un par de opuestos, su unidad no es un tercero, un medio subyacente, sino uno de los dos, un género es su propia especie, o hay un género que en última instancia tiene una única especie, razón de que la diferencia específica coincida con la diferencia entre género y especie. Podemos por tanto identificar tres posiciones: metafísica, trascendental y especulativa. En la primera, la realidad se percibe simplemente como algo existente ahí fuera, y la tarea de la filosofía consiste en analizar su estructura básica. En la segunda, el filósofo investiga las condiciones subjetivas de posibilidad de la realidad objetiva, su génesis trascendental. En la tercera, la subjetividad es reinscrita en la realidad, pero no se ve simplemente reducida a mera parte de la realidad objetiva. Mientras que se admite plenamente la constitución subjetiva de la realidad, el corte que separa al sujeto del en sí, este mismo corte se ve transportado de vuelta a la realidad como su autovaciamiento kenótico, por usar el término teológico cristiano. La apariencia no se reduce a la realidad, más bien, se concibe el proceso de la apariencia desde el punto de vista de la realidad. De modo que la pregunta no es, ¿cómo pasamos, de ser posible, de la apariencia a la realidad?, sino, ¿cómo puede surgir algo como la apariencia a partir de la realidad? ¿Cuáles son las condiciones para el aparecer de la realidad ante sí misma? Para Hendrik, el problema de Fichte es el del reconocimiento. ¿Cómo sé que lo que veo cuando me miro soy yo? La solución de Lacan es, no lo sé, el reconocimiento es un fallo de reconocimiento. En otras palabras, yo es originariamente un vacío, un fracaso a la hora de situarme en el orden del ser. Hay una fractura constitutiva entre el yo y la sustancia del yo, o lo que yo soy como objeto. Esta imposibilidad se les escapa a Fichte y Hendrik. Uno de los gags habituales de la comedia televisiva norteamericana es la escena de reconocimiento tardío. Un hombre ve un coche que está siendo retirado por la grúa, ríe cruelmente ante el infortunio del propietario, antes de entenderlo todo de golpe, un par de segundos después. Pero, un momento, ese es mi coche. La forma más elemental de este gag es, desde luego, el del autorreconocimiento tardío. Paso junto a una puerta de cristal y pienso que, ahí detrás, hay un tipo feo y desfigurado, río, y después, de pronto, caigo en la cuenta de que el cristal es un espejo, y que la figura que había visto era yo mismo. La tesis lacaniana es que este retraso es estructural, no es posible un autorreconocimiento directo, el yo está vacío. La apuesta fichteana. ¿Cuáles son las raíces filosóficas del error de Fichte respecto al estatuto del aparecer? Volvamos al primer ficta, el del periodo de Jena, al que habitualmente se le considera un idealista subjetivo radical. En esta lectura, hay dos descripciones posibles de nuestra realidad: la dogmática, el materialismo determinista spinoziano, somos parte de la realidad, nos sometemos a sus leyes, somos un objeto entre otros, nuestra libertad es una ilusión, y la idealista, el sujeto es autónomo y libre, además, en cuanto yo absoluto, postula espontáneamente la realidad. El razonamiento por sí solo no puede decidir entre las dos, la decisión es práctica, o por citar de nuevo el famoso dictán de Fichte, qué filosofía elija uno depende de qué tipo de persona se es. Y, en esta elección, Fichte apasionadamente opta por el idealismo. Sin embargo, en un vistazo más al detalle, queda claro que esta no es la posición de Fichte. El idealismo no es, para Fichte, una nueva enseñanza positiva que debería reemplazar al materialismo, sino que, por citar la perspicaz explicación de Peter Proust, el idealismo es meramente un ejercicio abierto a cualquiera que acepte la autonomía de la razón teórica. Su función es destruir el dogma determinista imperante. Pero si fuera ahora a convertirse en una comprensión teórica de la realidad, sería igualmente mala. Mientras que la vida humana ya no se ve como un acontecimiento meramente natural, ahora podría considerarse poco más que un sueño. Ya no seríamos humanos desde ninguno de los dos puntos de vista. En uno, yo soy el material en el que la vida ocurre como un acontecimiento; en el otro, yo soy el espectador distanciado del sueño que es mi vida. Fichte encuentra a ambos igualmente dignos de lamentación. No, la tarea no consiste en reemplazar una filosofía teórica con otra, sino salir de la filosofía. La razón filosófica no es autónoma, sino que tiene su fundamento en la razón práctica, es decir, en la voluntad. Fichte es a menudo malinterpretado como alguien que opta por el idealismo por encima del realismo, ni el realismo, de cualquier clase, ni el idealismo, de cualquier clase, conlleva el conocimiento, la comprensión teórica de la realidad. Ambos, si se llevan a sus últimas consecuencias, traen consigo un sinsentido inaceptable.
Y precisamente esto implica la valiosa conclusión de que el intelecto no es autónomo. El intelecto, para funcionar adecuadamente como parte de un ser humano completo, debe relacionarse con la actividad de ese ser. Los seres humanos contemplan e intentan comprender la realidad, pero no desde un punto de vista exterior al mundo. Los seres humanos están en el mundo, y como agentes en el mundo requerimos una comprensión de él. El intelecto no es autónomo, sino que tiene su fundamento en nuestra agencia, en la razón práctica o la voluntad. 12. Respecto a la voluntad, ¿cómo proporciona este fundamento? En un acto de fe, transforma la moviola de la experiencia en un mundo objetivo de cosas y otras personas. La fe indica un libre, es decir, teóricamente injustificable, acto del espíritu por el que las condiciones dentro de las que podemos actuar y utilizar nuestros intelectos llegan a ser para nosotros. 13. La posición de Fichte, por tanto, no supone que un observador pasivo de la realidad elige el determinismo, mientras que un agente implicado elige el idealismo. Tomada como una teoría explicativa, el idealismo no lleva al compromiso práctico, sino a la posición pasiva de ser el observador del sueño propio. En mí se constituye la realidad, y yo solo tengo que observarla como tal, es decir, no como una realidad sustancial independiente, sino como un sueño. Tanto el materialismo como el idealismo llevan a consecuencias que hacen de la actividad práctica algo sin sentido o imposible. Para que yo pueda ser prácticamente activo, implicado en el mundo, debo aceptarme como un ser, en el mundo, inmerso en una situación, interactuando con objetos reales que se me resisten y que yo intento transformar. Además, para actuar como un sujeto moral libre, debo aceptar la existencia independiente de otros sujetos como yo, así como la existencia de un orden espiritual superior en el que participo y que es independiente del determinismo natural. Aceptar todo. Esto no es cuestión de conocimiento, solo puede ser cuestión de fe. La idea de Fichte es que la existencia de la realidad externa, de la que yo mismo formo parte, no es una cuestión de pruebas teóricas, sino una necesidad práctica, una presuposición necesaria de mí mismo como un agente que interviene en la realidad, interactuando con ella. La ironía es que Fichte aquí se queda sorprendentemente cerca de Nicolai Bukharin, impenitente materialista dialéctico que, en sus arabescos filosóficos, una de las obras más trágicas en toda la historia de la filosofía, un manuscrito escrito en 1937, cuando estaba en la prisión de la Lubyanka, esperando la ejecución, intenta conjugar por última vez toda su experiencia vital en un edificio filosófico consistente. La primera y crucial elección que afronta es aquella entre la afirmación materialista de la realidad del mundo exterior y lo que llama las intrigas del solipsismo. Una vez se ha ganado esta batalla clave, una vez que la confianza en el mundo real, que afirma la vida, nos libera de la fría celda de nuestras fantasías, podemos respirar libremente, y simplemente dar el paso de extraer todas las consecuencias de este primer resultado crucial. La misteriosa característica del primer capítulo del libro, en el que Bukharin afronta este dilema, es su tensión entre forma y contenido, aunque en el nivel del contenido Bukharin niegue que este libro trate de una lección entre dos esenciales creencias o decisiones existenciales. Todo el capítulo está estructurado como un diálogo entre un materialista sano pero ingenuo y Mefistófeles, representando al diablo del solipsismo, un espíritu de astucia que se envuelve en un manto decorado con los motivos hermosos de la lógica implacable. Y ríe, sacando su lengua. 14. Apretando sus labios irónicamente, Mefistófeles tienta al materialista con la idea de que, puesto que todos tenemos acceso directo a las que son nuestras sensaciones subjetivas, el único modo en que podemos pasar de ellas a la creencia en alguna realidad externa independiente es mediante un salto de fe, un salto vital, opuesto al salto mortale. 15. En resumen, el mefistofélico, diablo de la lógica, intenta seducirnos para que aceptemos que la creencia en la realidad externa independiente es una cuestión de fe, que la existencia de la materia sagrada es el dogma fundamental de la teología del materialismo dialéctico. Tras una serie de argumentos, hay que admitir, no totalmente desprovistos de interés filosófico, aunque están irremediablemente marcados por una ingenuidad prekantiana, Bukharin concluye el capítulo con un llamado irónico, que, sin embargo, no puede esconder la desesperación subyacente: guarda tu lengua, Mefistófeles. Guarda tu lengua disoluta. 16. Pero, pese a este exorcismo, el diablo continúa reapareciendo a lo largo del libro. Véase la primera frase del capítulo 12, tras un largo intervalo, el demonio de la ironía de nuevo hace su aparición. 17. Como en Fichte, la realidad exterior es una cuestión de fe, supone salir del callejón sin salida de la sofistería teórica con un salto vital práctico. Donde Fichte es más consistente que Bukharin es en su conciencia de que hay un elemento de credo o absurdum en este salto, la discordia entre nuestro conocimiento y nuestra implicación ético-práctica es irreductible,
no se las puede unir en una visión del mundo completa. Fichte radicaliza aquí a Kant, que ya había conjeturado que el yo trascendental, en su espontaneidad, ocupa un tercer espacio entre los fenómenos y los noúmenos. La libertad / espontaneidad del sujeto no es la propiedad de una entidad fenoménica, puesto que no puede descartarse como una falsa apariencia, que esconde el hecho nouménico, de que nos vemos totalmente atrapados por esta necesidad inaccesible. Sin embargo, tampoco es simplemente nouménica. En un misterioso subcapítulo de su crítica de la razón práctica, titulado En torno a la determinación práctica del ser humano y la sabia proporción de sus capacidades cognitivas al adecuarse a ese destino, Kant emprende la tarea de responder a la pregunta de qué nos ocurriría si obtuviéramos acceso al dominio nouménico, a la Dingansicht. En lugar del combate que ahora ha de librar la intención con las inclinaciones y en el que, tras algunas derrotas, es conquistada paulatinamente la fortaleza moral del alma, Dios y la eternidad se hallarían continuamente ante nuestros ojos con su temible majestad, pues lo que podemos demostrar perfectamente nos vale con respecto a la certeza tanto como cuanto nos es asegurado por las apariencias. Por tanto, la mayoría de las acciones conformes a la ley se deberían al miedo, unas cuantas a la esperanza y ninguna al deber, con lo que no existiría en absoluto el valor moral de las acciones, es decir, lo único de que depende el valor moral de la persona, e incluso del mundo, a los ojos de la suprema sabiduría. El comportamiento del ser humano, mientras perdurara su naturaleza tal como es ahora mismo, se transmutaría en un simple mecanismo donde, como en un teatro de marionetas, todos gesticularían convenientemente, mas no se descubriría ninguna vida en las figuras. 18. En pocas palabras, el acceso directo al dominio nouménico nos privaría de la espontaneidad, misma que forma el núcleo de la libertad trascendental, nos convertiría en autómatas sin vida o, dicho en términos actuales, en máquinas pensantes. La implicación de este pasaje es mucho más radical y paradójica de lo que podría parecer. Si ignoramos su inconsistencia, ¿cómo podrían coexistir el miedo y la gesticulación sin vida? La conclusión que impone es que, en el nivel de los fenómenos como en el nivel nouménico, los humanos son un mero mecanismo, sin ninguna autonomía ni libertad, como fenómenos, no somos libres, somos parte de la naturaleza, un mero mecanismo, totalmente subyugados por vínculos causales como parte del nexo de causas y efectos. Y como noúmenos, de nuevo no somos libres, sino que nos vemos reducidos a un mero mecanismo. 19. Nuestra libertad persiste solo en un espacio entre lo fenoménico y lo nouménico. Por lo tanto, no se trata de que Kant simplemente limitara la causalidad al dominio fenoménico, para después ser capaz de afirmar que en el nivel nouménico somos agentes libres autónomos, somos libres solo en la medida en que nuestro horizonte es el fenoménico, en la medida en que el dominio nouménico sigue inaccesible. Para nosotros, 20. Kant formuló este impasse en su famosa afirmación de que tuvo que limitar el conocimiento para dejar espacio a la fe. Siguiendo la misma línea, la filosofía de Fichte acaba en un escepticismo cognitivo total, es decir, en el abandono de la filosofía como tal, y en su lugar se dirige hacia una suerte de fe cuasi religiosa en la sabiduría. Pero él piensa que esto no es un problema, puesto que todo lo que importa es práctico, producir un mundo apto para los seres humanos, y producirme como la persona que yo sería para toda la eternidad. 21. La limitación de esta posición reside en la incapacidad de Kant y Fichte a la hora de establecer positivamente el estatuto ontológico de este sujeto ni fenoménico ni nouménico espontáneo autónomo. Este es ya el reproche de Heidegger en Sein und Zeit. La metafísica tradicional no puede pensar el estatuto ontológico del Dasein. La solución de Hegel implica aquí la transposición de la limitación epistemológica en hecho ontológico. El vacío de nuestro conocimiento corresponde a un vacío en el ser mismo, a la incompletitud ontológica de la realidad. Esta transposición nos permite arrojar nueva luz sobre la definición hegeliana de la libertad como necesidad comprendida. Una conceptualización consistente del idealismo subjetivo nos empuja a invertir esta tesis y concebir la necesidad como, en última instancia, nada más que libertad comprendida. El rasgo central del idealismo trascendental de Kant es que, en el sujeto, su acto, espontáneo, radicalmente libre de apercepción es el que cambia el flujo confuso de sensaciones en una realidad que obedece a leyes necesarias. La clave está aún más clara en su filosofía moral, cuando Kant afirma que la ley moral es la ratio cognoscendi de nuestra libertad trascendental. ¿No está diciendo literalmente que la necesidad es libertad comprendida? En otras palabras, la única manera de que conozcamos, comprendamos, nuestra libertad es a través del hecho de la insoportable presión de la ley moral, de su necesidad, que nos insta a actuar contra la compulsión de nuestros impulsos patológicos. En el nivel más general debería postularse que la necesidad simbólica que regula nuestras vidas, se apoya en el acto abismalmente libre del sujeto, en su decisión contingente, en lo que Lacan llama el point de capitón, el punto de acolchado o de sutura, que mágicamente convierte la confusión en nuevo orden. ¿No es acaso esta libertad que no ha sido capturada aún en la red de la necesidad del abismo de la noche del mundo?
Por esta razón, la radicalización que Fichte realiza con Kant es consistente, no solo una centricidad subjetivista. Fichte fue el primer filósofo en centrarse en la insospechada contingencia cita en el corazón mismo de la subjetividad. El sujeto fichteano no es el pretencioso yo igual a yo como origen absoluto de toda la realidad, sino un sujeto finito arrojado, atrapado en una situación social contingente que impide siempre su control. 22. El aansitos, el impulso primordial que pone en movimiento la autolimitación y la autodeterminación del sujeto inicialmente vacío, no es un mero impulso externo mecánico, también apunta hacia otro sujeto que, en el abismo de su libertad, funciona como un desafío, Aufforderung, instándome a limitar / especificar mi libertad, esto es, completar el paso de la libertad abstracta egoísta a la libertad concreta dentro del universo ético racional. Quizá esta Aufforderung intersubjetiva no es solo la especificación secundaria de la aansitos, sino su caso ejemplar. Es importante tener en cuenta los dos significados primarios de aansitos en alemán: freno, obstáculo, impedimento, algo que resiste la expansión sin límites de nuestro impulso, y un ímpetu o estímulo, algo que incita nuestra actividad. Aansitos no es simplemente el obstáculo que el yo absoluto postula para sí mismo con el objetivo de estimular su actividad, de modo que al superar el obstáculo puede reafirmar su poder creativo, como los juegos solitarios del típico santo asceta, que inventa tentaciones crecientemente perversas para confirmar su fortaleza al haberlas resistido con éxito. Si la Ingansicht kantiana corresponde a la cosa freudiano-lacaniana, el aansitos está cerca del ouchi petit a, el cuerpo extraño primordial que se atasca en la garganta del sujeto, el objeto causa del deseo que lo divide. Fichte mismo define el aansitos como el cuerpo extraño no asimilable que causa la división del sujeto en sujeto absoluto vacío y el sujeto finito determinado, limitado por el no yo. Aansitos designa por lo tanto el momento de ensarzarse, el choque peligroso, el encuentro con lo real en medio de la idealidad del yo absoluto. No hay sujeto sin aansitos, sin la colisión con un elemento de facticidad y contingencia irreductibles. Al yo se le supone el encuentro, en sí mismo, con algo ajeno. La clave está por tanto en reconocer la presencia, dentro del yo mismo, de un reino de otredad irreductible, de contingencia absoluta e incomprensibilidad. En última instancia, no solo la rosa de Angelus Silesius, sino todo aansitos que consideremos histone. Barum, es sin por qué. 23. En claro contraste con la ignoménica kantiana que afecta a nuestros sentidos, el aansitos no llega desde fuera, es strictus en su extimo, un cuerpo ajeno no asimilable que se encuentra en el núcleo del sujeto. Como subraya el propio Fichte, la paradoja del aansitos reside en el hecho de que simultáneamente es puramente subjetivo y no es producido por la actividad del yo. Si el aansitos no fuera puramente subjetivo, si fuera ya el no yo, parte de la objetividad, caeríamos de vuelta en el dogmatismo, esto es, el aansitos equivaldría efectivamente a nada más que un evanescente resto de la kantiana Ingansicht, y por tanto solo confirmaría la inconsecuencialidad de Fichte, el reproche más común contra él. Si el aansitos fuera simplemente subjetivo, sería un caso del juego vacuo del sujeto consigo mismo, y nunca alcanzaríamos el nivel de la realidad objetiva, es decir, Fichte sería efectivamente un solipsista, otro reproche habitual contra su filosofía. El punto crucial es que el aansitos pone en movimiento la constitución de la realidad. En el comienzo está el puro yo con un cuerpo extraño y no asimilable en su corazón. El sujeto constituye la realidad asumiendo una distancia hacia lo real de la aansitos sin forma, y adjudicándole la estructura de la objetividad. Lo que se impone aquí es un paralelismo entre el aansitos fichteano y el esquema freudiano-lacaniano de la relación entre el ICH primordial, URICH, y el objeto, el cuerpo extraño dentro de él, que perturba su equilibrio narcisista poniendo en movimiento el largo proceso de expulsión gradual y de estructuración de su obstáculo interno, a través del cual se constituye lo que percibimos como la realidad externa, objetiva. Si la Ingansicht kantiana no es el aansitos de Fichte, ¿cuál es la diferencia? O por expresarlo de otra manera, ¿dónde podemos encontrar en Kant algo que prefigure el aansitos de Fichte? No se debería confundir la Ingansicht de Kant con el objeto trascendental, que no es nouménico, en contra de algunas explicaciones confusas y desorientadoras que se pueden encontrar en el propio Kant, sino que es la naidad, el vacío en el horizonte de la objetividad, el horizonte de aquello que se yergue ante el sujeto, finito, la forma mínima de resistencia que no es ningún objeto positivo determinado que el sujeto encuentra en el mundo. Kant utiliza de hecho la expresión alemana Davide, se trata de algo que, ahí fuera se opone a nosotros, se sitúa frente a nosotros. Este Davide no es el abismo de la cosa, no apunta a la dimensión de lo inimaginable, sino que, por el contrario, es el horizonte de apertura hacia la objetividad, dentro de él, cual los objetos particulares aparecen ante un sujeto finito. Aansitos y Handlung.
Por recapitular, el ánsitos es formalmente homólogo al ouche y al lacaniano, como si de un campo magnético se tratara, es el foco de la actividad postulante del yo, el punto alrededor del cual circula esta actividad. Pero en sí mismo es enteramente insustancial, puesto que es creado postulado, generado, por el mismo proceso que reacciona y se enfrenta a él. Es como en el viejo chiste sobre aquel que es llamado a filas y alega enfermedad mental para evitar el servicio militar. Su síntoma consiste en examinar compulsivamente cada papel a su alcance y exclamar, ¿no es esto? Al ser examinado por los psiquiatras militares hace lo mismo, de modo que los psiquiatras finalmente le dan un papel confirmando su excedencia del servicio militar. El recluta se hace con el papel, lo examina, y exclama, esto es. Aquí también la búsqueda misma genera su objeto. Y en ello reside la paradoja definitiva del ánsitos ficheano, no es inmediatamente externo al movimiento circular de la reflexión, sino un objeto que es postulado por este mismo movimiento. Autorreferencial. Su trascendencia, impenetrabilidad, irreductibilidad a un objeto representado corriente y ordinario, coincide con su inmanencia absoluta. ¿Es el ánsitos entonces inmanente o trascendente? ¿Provoca barra diagonal perturba al yo desde fuera, o es postulado por el mismo yo? En otras palabras, tenemos en primer lugar, idealmente, la vida pura del yo autopostulante, que entonces postula el obstáculo. Si es trascendente, tenemos al sujeto finito limitado por el ánsitos, sea en la forma de la cosa en sí kantiana, o en la forma, hoy mucho más aceptable, de la intersubjetividad, de otro sujeto como la única cosa auténtica, como el ánsitos ético. Si es inmanente, obtenemos la aburrida y perversa lógica del yo que postula un obstáculo para poder superarlo. Así que la única solución es, simultaneidad barra diagonal superposición absolutas de la autopostulación y el obstáculo, esto es, el obstáculo es el residuo excrementicio del proceso de autopostulación, no tanto postulado como expulsado, excretado barra diagonal secretado, como el anverso de la actividad de autopostulación. En este sentido, ánsitos es el a priori trascendental de la postulación, aquello que incita al yo hacia una postulación sin fin, el único elemento no postulado. O en lacaniano, y siguiendo la lógica de Lacan del no todo, el yo finito, y el no yo, objeto, se limitan, mientras que en el nivel absoluto no hay nada que no sea yo, el yo es ilimitado y por esa razón no todo, el ánsitos es lo que hace del no todo. Sylvain Portier formuló claramente este punto crucial, si intentamos dar cuenta del límite, deberíamos tener cuidado en no representarlo. Nunca de un modo objetivo o, más bien, objetivado. 24. La típica afirmación de que Kant era consciente de la necesidad de presuponer una X externa que nos afecta cuando experimentamos sensaciones, mientras que Fichte cerró el círculo del solipsismo trascendental, yerra el tiro e ignora la finura de la argumentación de Fichte. Fichte prescinde de la Dinge-Ansicht no porque postule el sujeto trascendental como un absoluto infinito, sino precisamente en función de la finitud del sujeto trascendental. O, como afirmaba el primer Wittgenstein, nuestra vida es tan infinita como ilimitado es nuestro campo visual. Como el campo de la visión, la vida es finita, y por esa misma razón no podremos nunca ver su límite. En este sentido, vive eternamente quien vive en el presente. Tractatus 6.4311 precisamente porque estamos dentro de nuestra finitud, no podemos salir de ella y percibir su limitación. Esto es aquello a lo que apunta Fichte cuando subraya que no se debería concebir el yo trascendental como un espacio cerrado rodeado por otro espacio externo de entidades nouménicas. Este punto puede aclararse más en los términos de la distinción de Lacan entre sujeto del enunciado y sujeto de la enunciación, cuando me postulo barra diagonal defino directamente como un ser finito, que existe en el mundo entre otros seres, en el nivel de la enunciación, la posición desde la que hablo. Ya estoy objetivando el límite entre yo mismo y el resto del mundo, esto es, adopto la posición infinita desde la que puedo observar la realidad y localizarme en ella. En consecuencia, el único modo de que pueda afirmar realmente mi finitud es aceptar que mi mundo es infinito, puesto que no puedo encontrar su límite dentro de él. 25. Como señala Wittgenstein, este es también el problema con la muerte es el límite de la vida que no puede encontrarse dentro de la vida, y solo un auténtico ateo puede aceptar plenamente este hecho, como aclaraba Ingmar Bergman en su gran manifiesto ateo, escrito precisamente a propósito de su película más religiosa, El séptimo sello. Mi temor a la muerte estaba en cierto grado vinculado a mis conceptos religiosos. Más tarde, pasé por una cirugía menor. Por error, se me administró demasiada anestesia. Sentí como si yo hubiera desaparecido de la realidad. ¿A dónde fueron esas horas? Pasaron en un microsegundo. Repentinamente me di cuenta, así es como es. Que uno puede ser transformado, del ser al no ser, era difícil de asumir. Pero para una persona con una ansiedad constante acerca de la muerte, era liberador. Pero al mismo tiempo parece un poco triste.
Te dices a ti mismo que habría sido divertido encontrar nuevas experiencias una vez que tu alma haya tenido un poco de descanso y crecer acostumbrado a estar separado de tu cuerpo. Pero no pienso que eso sea lo que te ocurre. En primer lugar tú eres, después no eres. Esto lo encuentro profundamente satisfactorio, eso que antes había sido tan enigmático y aterrador, es decir, que lo que podría existir más allá de este mundo, no existe. Todo es de este mundo. Todo existe y ocurre dentro de nosotros, y fluimos dentro y fuera de los otros. Me parece que está bastante bien. 26. Hay por lo tanto algo de verdad en el bien conocido argumento de Epicuro contra el miedo a la muerte: no hay nada que temer, mientras que estás vivo, no estás muerto, y cuando estás muerto, no sientes nada. La fuente del miedo a la muerte es el poder de la imaginación, la muerte como un acontecimiento es la anamorfosis definitiva. Al temerla, experimentamos un no acontecimiento, una no entidad, nuestro paso al no ser, como un acontecimiento. Ernesto Laclau ha desarrollado la idea de que, en una relación antagonista, la diferencia externa coincide con la diferencia interna, la diferencia que me separa de otras entidades a mi alrededor, y que por lo tanto garantiza así mi identidad, simultáneamente corta mi identidad, dejándola rota, inestable, truncada. 27. Esta tensión debe extenderse a la plena identidad dialéctica de opuestos, la condición de posibilidad de la identidad es, al mismo tiempo, su condición de imposibilidad. La afirmación de la autoidentidad se basa en su opuesto, en un resto irreductible que trunca toda identidad. Por esto es por lo que Fichte está en lo cierto al afirmar que el prototipo de toda identidad es el yo igual a yo, la identidad del sujeto consigo mismo. El concepto lógico formal de auto-identidad viene en segundo lugar, debe fundamentarse en un concepto lógico trascendental de autoidentidad del yo. Cuando Fichte enfatiza el hecho de que el yo absoluto no es un hecho, Tatsache, sino una acción, Tathandlung, que su identidad es pura y totalmente procesual, quiere decir precisamente que el sujeto es el resultado de su propio fracaso a la hora de convertirse en un sujeto. Intento hacerme plenamente real como sujeto, fracaso, en convertirme en un sujeto, y este fracaso es el sujeto, que soy. Solo en el caso del sujeto obtenemos esta plena coincidencia de fracaso y éxito, de la identidad fundamentada en su propia carencia. En todos los otros casos se da la apariencia de una identidad sustancial que precede o subyace a la procesualidad. Y la clave de la crítica de Fichte del dogmatismo realista es afirmar la prioridad ontológico trascendental de esta pura procesualidad del yo sobre cada entidad sustancial. Cada apariencia de identidad sustancial debe ser aceptada en términos de génesis trascendental, como el resultado, reificado, de la pura procesualidad del yo. El paso de yo igual a yo a la delimitación entre el yo y el no yo es por lo tanto el paso del antagonismo inmanente a la limitación externa que garantiza la identidad de los polos opuestos. El puro yo autopostulante no se divide simplemente a sí mismo entre el no yo postulado y el yo finito opuesto a él, postula él. No yo y el yo finito como opuestos mutuamente limitantes, para poder resolver la tensión inmanente de esta procesualidad. La afirmación de que la limitación del sujeto es simultáneamente externa e interna, que el límite externo del sujeto es siempre su limitación interna es, desde luego, desarrollada por Fichte en la tesis principal de su idealismo absoluto trascendental. Todo límite externo es el resultado de una autolimitación interna. Esto es lo que Kant no ve. Para él, la cosa en sí es directamente el límite externo del campo fenoménico constituido por el sujeto. En otras palabras, el límite que separa lo noménico de lo fenoménico no es la autolimitación del sujeto trascendental, sino simplemente su límite externo. Sin embargo, no apoya todo esto la lectura estándar, según la cual Fichte marca el pasaje al idealismo absoluto trascendental, donde cada límite externo de la subjetividad es cooptado, reinscrito como un momento de la automediación barra diagonal limitación infinita del sujeto. Deberíamos complementar la tesis de que cada límite del sujeto es, o está fundamentado en, la autolimitación del sujeto, junto a la tesis de la superposición de la limitación externa e interna. Si hacemos eso, entonces el acento en la autolimitación del sujeto cambia desde el genitivo subjetivo al genitivo objetivo, limitación del yo, no en el sentido de que el sujeto es el agente único y dueño de su propia limitación, abrazando sus límites en la actividad de su automediación, sino en el sentido de que la limitación externa del yo trunca desde dentro la misma identidad del sujeto. Es, de nuevo, Portier quien aclara este punto. En la medida en que es precisamente yo absoluto, el yo no es el no yo, este es por lo tanto, para el yo, absolutamente nada, una pura nahidad o, como el propio Fichte lo expresa, una suerte de no ser. Deberíamos por tanto tener cuidado en no representarnos el no yo como otro nivel que aquel propio del yo, fuera del campo trascendental, del yo postulante no hay realmente nada más que la ausencia de todo espacio, en otras palabras, el no nivel, el vacío que es propio del no yo. 28. Lo que esto significa es que, puesto que no hay nada fuera de la
postulación del yo absoluto, el no yo solamente puede emerger, solo puede ser postulado, como correlativo a la no postulabilidad del yo, el no yo no es nada más que la no postulabilidad del yo. O traducido a términos más familiares, puesto que, en la perspectiva egológica absoluta, toda actividad postulante es actividad del yo, cuando el yo encuentra el no yo como activo, como realidad objetiva que ejerce presión activa en el yo, resistiéndola activamente, esto solo puede ser el resultado de la propia pasividad del yo. Es decir, el no yo es activo solo en la medida en que devengo pasivo y le dejo entonces actuar sobre mí. 29. Allí reside, para Fichte, la falla en la cosa en sí de Kant. Si la cosa kantiana es concebida como si existiera independientemente del yo y ejerciendo presión sobre él, estamos tratando aquí con una actividad en el no yo a la que no corresponde ninguna pasividad en el yo mismo. Y esto es totalmente impensable para Fichte, un resto de dogmatismo metafísico. Esto nos lleva al tema de la finitud del sujeto. En Fichte, la síntesis a priori de lo finito y lo infinito es la finitud del yo postulante. El yo, es decir, el acto de reflexión en sí mismo, siempre debe postular algo absoluto fuera de sí mismo, sin dejar de reconocer que esta entidad solo puede existir para él, es decir, relativamente a la finitud y al preciso modo de intuición del yo. 30. Fichte resume así la idea básica de la filosofía de la reflexión, que habitualmente se expresa de manera crítica, en el momento en que el sujeto se experimenta como redoblado en la reflexión, atrapado en oposiciones y demás, debe vincular esta propia división barra diagonal condición mediata a algún inaccesible absoluto presupuesto, creado como el modelo al que el sujeto intenta unirse. La misma idea puede expresarse en términos más cercanos al sentido común, cuando los humanos se ven atrapados en toda la agitación que supone la actividad, nuestra propensión es la de imaginar un punto externo de referencia absoluto que haría una orientación para esa actividad, y le daría cierta estabilidad. Lo que Fichte hace aquí, en la mejor tradición de la fenomenología trascendental, es leer esta constelación de un modo puramente inmanente. No deberíamos olvidar nunca que este absoluto, precisamente en la medida en que es experimentado por el sujeto como la presuposición de su actividad, es en realidad postulado por el sujeto, es decir, solo puede existir para él. Dos consecuencias cruciales se siguen de tal lectura inmanente. En primer lugar, el absoluto infinito es la presuposición de un sujeto finito, su espectro solamente puede surgir dentro del horizonte de un sujeto finito que experimenta su finitud como tal. En segundo lugar, esta experiencia de la fractura que separa al sujeto del absoluto infinito es inherentemente práctica, obligando al sujeto a una actividad incesante. Seidel concluye perspicazmente que, con esta visión práctica, Fichte también despeja el terreno para una nueva desesperación radical, no solo la desesperación de que yo no pueda llevar a cabo el ideal, no solo la desesperación de que la realidad es demasiado dura para mí, sino la desesperación que viene de la sospecha de que el ideal en sí está invalidado, que no merece la pena. 31. División y limitación. Puede verse ahora el papel absolutamente central del concepto de limitación en todo el edificio teórico de Fichte. Esta contrasta tanto con el realismo dogmático que postula el no yo sustancial como la única agencia auténtica e independiente, como con el realismo idealista, a la Descartes o Leibniz, para los que la única realidad auténtica es la de la sustancia espiritual monádica y toda la actividad del no yo es una mera ilusión. Para Fichte, la relación del yo y el no yo es de limitación mutua. Aunque esta limitación mutua se postula siempre dentro del yo absoluto, la clave está en concebir este yo no de un modo realista, como una sustancia espiritual que contiene todo en sí, sino como un medium abstracto y puramente ideal trascendental en el que el yo y el no yo se delimitan mutuamente. No es el yo absoluto el que es la realidad más alta, al contrario, el yo solo adquiere realidad mediante barra diagonal en su encuentro real con la fuerza opuesta de un no yo que lo frustra y limita. No hay realidad del yo al margen de su oposición al no yo, al margen de este choque o este encuentro con un poder que se le opone y le frustra, y que, en su generalidad, abarca todo, desde la inercia natural del cuerpo a la presión de las limitaciones sociales y sus instituciones sobre el yo, por no mencionar la presencia traumática del otro yo. ¿Privar al yo del no yo equivale a privarlo de su realidad? El no yo es por lo tanto no el objeto abstracto, object, de la contemplación distanciada del sujeto, sino el objeto como Gegenstand, lo que se yergue ahí ante mí, como un obstáculo a mi desempeño. Como tal, la pasividad del sujeto frente a un objeto que frustra su esfuerzo práctico de postulación. Su esfuerzo tético es literalmente patético, o más bien, pático. 32. Dicho de otro modo, el sujeto solo puede ser frustrado y experimentar el objeto como un obstáculo, en la medida en que está el mismo orientado hacia afuera, empujando hacia afuera en su esfuerzo práctico. De modo que, dentro del yo, postulante de manera absoluta, el yo finito
y el no-yo son postulados como divisibles, limitándose mutuamente. O como dijo Fichte en su famosa fórmula, yo pongo en el yo un no-yo divisible al yo divisible. Jacobi estaba en lo cierto cuando, en un llamativo pasaje de su famosa carta Fichte, designaba las Wissenschaftslehre de este último como un materialismo sin materia, la conciencia pura del yo absoluto, dentro de la cual el yo y el no-yo se delimitan mutuamente, funciona efectivamente como una versión idealista de la materia en el materialismo abstracto, esto es, como espacio abstracto, matemático, infinitamente dividido entre el yo y el no-yo. En ningún lugar es más claramente discernible la proximidad de y. Simultáneamente, la distancia entre Fichte y Hegel que la diferencia entre sus nociones respectivas de limitación. Lo que ambos comparten es la paradójica idea de cómo, lejos de excluirse, la limitación y el infinito auténtico son dos aspectos de la misma constelación conceptual. En Hegel, la superposición de infinito auténtico y autolimitación se desarrolla en el concepto de autorrelación, en la infinitud auténtica, la relación con otro coincide con la autorrelación, esto es aquello que, para Hegel, define a la estructura más elemental de la vida. Una serie de investigadores contemporáneos en ciencias biológicas, desde Lynn Margulis hasta Francisco Varela, afirman que el auténtico problema de la biología no es cómo un organismo y su entorno interactúan o se conectan, sino, más bien, cómo un organismo autoidéntico distinto surge a partir de su ambiente. ¿Cómo forma una célula la membrana que separa su interior de su exterior? El auténtico problema no es por lo tanto cómo se adapta un organismo a su ambiente, sino cómo llega a ser algo, una entidad separada, que debe adaptarse en primer lugar. En este punto crucial, sorprendentemente, el lenguaje de la biología contemporánea comienza a parecerse al lenguaje de Hegel. Cuando Varela, por ejemplo, explica su noción de autopoiesis, repite casi literalmente el concepto hegeliano de vida como entidad teleológica, autoorganizada. Su concepto central del bucle o bootstrap apunta hacia la hegeliana Voraussetzungen, postulación de las presuposiciones. La autopoiesis intenta definir el carácter único de la emergencia que produce la vida en su forma celular fundamental. Es específica del nivel celular. Hay un proceso circular o reticular que engendra una paradoja, una red de reacciones bioquímicas que se autoorganiza produce moléculas que hacen algo específico y único, crean un límite, una membrana que encierra la red misma que ha producido los elementos constituyentes de la membrana. Esto es una autorreferencia lógica, un bucle, una red produce entidades que crean un límite, el cual encierra la red que produce el límite. Este bucle es precisamente lo que es único en las células. Cuando dicha autoorganización se completa, aparece una entidad que se autodistingue. Esta entidad ha producido su propio límite, y no requiere de un agente externo para reconocerse o decir, estoy aquí. Es en sí misma una autodistinción. Se autogenera a partir de una mezcla primordial, física y química, 33. La conclusión que debe extraerse aquí es por lo tanto que el único modo de dar cuenta del surgimiento de la distinción entre el dentro y el fuera, constitutivo de un organismo viviente, es postular una suerte de inversión autorreflexiva por medio de la cual, por decirlo en hegeliano, el uno de un organismo en su totalidad, postula, retroactivamente como su resultado, como aquello que domina y regula todas sus causas, por ejemplo, los múltiples procesos a partir de los cuales surgió. De este modo, y únicamente de este modo, un organismo ya no está limitado por condiciones externas sino que es autolimitado, de nuevo, como Hegel habría dicho, la vida surge cuando la limitación externa, de una entidad por su ambiente, se convierte en autolimitación. Esto nos lleva de vuelta al problema de la infinidad. Para Hegel, la auténtica infinitud no significa expansión sin límites, sino una autolimitación activa, autodeterminación, frente al ser determinado por el otro. En este sentido, la vida, incluso en su forma más elemental, como una célula viviente, es la forma básica de la auténtica infinitud, puesto que implica ya el bucle mínimo a través del que un proceso no solo es determinado por el afuera de su ambiente, sino que es el mismo capaz de, determinar el modo de esta determinación y por lo tanto, postula sus presuposiciones. La infinitud adquiere su primera existencia auténticamente real en el momento en que la membrana de la célula comienza a funcionar como una autofrontera. De modo que, cuando Hegel incluye a los minerales en la categoría de vida, como la forma más baja de organismo, no anticipa a Lynn Margulis, quien también insiste en la existencia de formas de vida que preceden a la vida vegetal y animal. En Fichte, sin embargo, el vínculo entre infinitud y limitación es completamente diferente. La infinitud fichteana es una infinitud actuante, la infinitud de la implicación práctica del sujeto, 34. Aunque, obviamente, un animal también puede ser frustrado en su ser por objetos obstáculos, no experimenta su situación como limitada stricto sensu, no es consciente de su limitación, puesto que simplemente se ve constreñido por / en ella.
Pero el hombre sí experimenta su situación como frustrantemente limitada, y esta experiencia está sostenida por su impulso infinito a salir de esta limitación. De este modo, la infinitud actuante del hombre está directamente fundamentada en la experiencia de su propia finitud. Un animal está simplemente barra diagonal inmediatamente limitado, es decir, su límite es externo a él y por lo tanto es invisible desde dentro de su limitado horizonte. Si un animal hablara, no diría, yo estoy limitado por mi pequeño y pobre mundo, inconsciente de lo que me estoy perdiendo. Sin embargo, la limitación de un hombre es autolimitación, en el sentido de que corta su identidad desde dentro, frustrándola, finitizándola, y esto impide que el hombre no solo devenga mundo, sino que devenga el mismo. Esta es la, a menudo obviada, contraparte de la tesis básica de Fichte sobre cómo yo pongo en el yo un no yo divisible al yo divisible. El hecho de que el límite entre el yo y el objeto barra diagonal obstáculo caiga dentro del yo implica no solo la triunfante conclusión de que el yo es la unidad abarcadora de sí mismo y su otro objeto, también implica la conclusión mucho más incómoda, y en realidad traumática, de que el objeto barra diagonal obstáculo atraviesa la identidad misma del yo, haciendo de ella algo finito barra diagonal frustrado. Esta idea crucial nos permite aproximarnos a lo que algunos intérpretes ven como el problema de Fichte por antonomasia, como pasar del yo al no yo como un en sí que tiene una consistencia al margen del automovimiento reflexivo del yo. La circular autopostulación del yo, incapaz incluso de fundamentarse realmente, sencillamente cuelga del aire. Recordemos la comparación que realizaba Madame de Staël entre la autopostulación del yo en Fichte y el barón de Munchausen. Pierre Libat propuso una ingeniosa solución, 35, puesto que debe haber una suerte de punto exterior de referencia para el yo, sin él, el yo simplemente colapsaría sobre sí mismo, y puesto que este punto sin embargo no puede ser directamente externo al yo, puesto que tal externalidad equivaldría a una concesión a la cosa en sí kantiana que impide la autopostulación absoluta del yo, solo hay un modo consistente de salir de este callejón sin salida. A saber, fundamentar el movimiento circular de la reflexividad en sí misma, no por medio del truco imposible de Munchausen, en el que la décima que debe fundamentarse es la que proporciona retroactivamente su propio fundamento, sino mediante su referencia a otro yo. De este modo, obtenemos un punto de referencia que es externo a un yo singular, y que éste experimenta como un núcleo opaco impenetrable, pero que no es ajeno al movimiento reflexivo de la auto-postulación, puesto que es meramente otro círculo de tal auto-postulación. De esta manera, Fichte puede fundamentar la necesidad a priori de la intersubjetividad. No podemos por más que admirar la elegante simplicidad de esta solución que trae a la memoria el concepto freudiano-lacaniano del prójimo como la cosa traumática e impenetrable. No obstante, por ingeniosa que sea la solución, acaba sin embargo fallando, al olvidar el hecho de que la relación del yo con el objeto, en el estricto sentido formal de la génesis trascendental, precede a la relación del yo con otro yo, el otro primordial, el prójimo como cosa, no es otro sujeto. El ánsito es que despierta, a lo que habría sido, el sujeto de su estado presubjetivo es un otro, pero no el otro de la intersubjetividad, recíproca. El absoluto finito. Podemos ver ahora cuán fatal es el error de despreciar el pensamiento de Fichte como el paroxismo del idealismo alemán, como el representante del idealismo, en su peor momento. Según este lugar común, Hegel representa el momento de locura, el sueño de un sistema del conocimiento absoluto, pero se suele decir, su obra contiene gran cantidad de material histórico útil, así como muchas ideas valiosas sobre historia, política, cultura y estética. Fichte, al contrario, en la medida en que se considera una primera y más loca versión de Hegel, no representa nada más que la locura, véase, de Bertrand Russell, su Historia de la Filosofía Occidental. Incluso Lacan se refiere al pasar a la posición radical del solipsismo como una forma de locura que no podía ser defendida por ningún hombre cuerdo. Incluso aquellos que defienden a Fichte ven en su pensamiento la plasmación más extrema de la subjetividad moderna. Al hojear la obra de Fichte, no puede dejar de parecernos así. Comenzamos con ICH igual a ICH, la autopostulación del yo, después pasamos al no yo, después. En resumen, puras raciocinaciones abstractas, apoyadas en argumentos ridículos y oscuras referencias a la matemática, oscilando además entre los saltos argumentativos más extraños y las referencias a un pobre sentido común. Sin embargo, la paradoja es que, como en Kant, Schelling y todo el idealismo alemán, lo que parece una especulación abstracta se convierte en fuente de una idea sustancial en el momento en que la relacionamos con nuestra experiencia más concreta. Por ejemplo, cuando Fichte afirma que la oposición barra diagonal postulación del no yo acaece porque el yo absoluto barra diagonal ideal es postulado por el yo finito, esto tiene sentido como descripción especulativa de la implicación práctica concreta del sujeto finito. Es decir, cuando yo, como sujeto finito, postulo un objetivo ideal barra diagonal inalcanzable, la realidad finita fuera de mí aparece como, no yo, como un obstáculo a mí. Objetivo, obstáculo que debe ser superado, transformado.
Esta es la versión de Fichte, tras Kant, de la primacía de la razón práctica. La manera en que percibo la realidad depende de mis proyectos prácticos. Un obstáculo no es un obstáculo para mí como entidad, sino para mí como ser implicado en la realización de un proyecto. Si mi ideal como profesional de la salud es salvar vidas, entonces comenzaré a ver en mis pacientes las cosas de las que necesito preocuparme, comenzaré a ver cosas tales como la presión de la sangre, altos niveles de colesterol, etc. 36. Un ejemplo más perspicaz aún, si yo soy un acaudalado capitalista al que se le conduce a través de un barrio de chabolas en mi limusina con aire acondicionado, no veo la pobreza y la miseria de los habitantes locales. Lo que veo es gente que depende del Estado y que son demasiado perezosos para trabajar, etc. 37. Sartre estaba realmente de un humor fichteano cuando, en un famoso pasaje del Ser y la Nada, afirmaba que cualquiera que sea la situación en la que se encuentra, él para sí debe asumir plenamente esta situación con su peculiar coeficiente de adversidad, incluso aunque sea insoportable. No soy yo quien decide el coeficiente de adversidad en las cosas e incluso su imprevisibilidad al decidir yo mismo. 38. El extraño sintagma, coeficiente de adversidad, pertenece a Gaston Bachelard, que había sometido a crítica el concepto de Husserl de la objetividad noemática en cuanto constituida por la actividad noética del sujeto trascendental, argumentando que este concepto ignora el coeficiente de adversidad del objeto, la inercia de los objetos que se resisten a su apropiación subjetiva. Si bien concede el argumento acerca de la inercia del en sí, la idiocia de lo real, Sartre señala, de manera fichteana, que experimentamos esta inercia de lo real como adversidad, como un obstáculo, solo respecto a los proyectos determinados de cada uno. Mi libertad a la hora de elegir mis objetivos o proyectos implica que también he elegido los obstáculos que encuentro por el camino. Es al decidir escalar esta montaña que he convertido la debilidad de mi cuerpo y lo empinado de los riscos en obstáculos, algo que no eran cuando me contentaba solo con contemplar la montaña desde la comodidad de mi sillón. 39. Solo esta primacía de lo práctico nos permite entender cómo Fichte reduce la cosa percibida a la actividad de percibirla, es decir, cómo emprende la tarea de generar la cosa percibida a partir de su percepción. Desde este punto de vista fenomenológico, el en sí del objeto es el resultado del largo y arduo trabajo a través del cual el sujeto aprende a distinguir, dentro del campo de sus representaciones, entre la apariencia meramente ilusoria y el modo en que la cosa que aparece es en sí misma. El en sí es, por lo tanto, también una categoría del aparecer, no designa la inmediatez de la cosa independiente de su aparecer ante nosotros, sino el modo más mediato del aparecer. ¿Pero cómo? El yo transfiere cierta cantidad de realidad fuera de sí mismo, externaliza parte de su actividad en un no yo que es de este modo, postulado como no postulado, es decir, aparece como independiente del yo. La paradoja de Fichte aquí es que la finitud del yo, y no su reflexividad, es lo que hace necesarias a las diferentes modalidades de objetivación del no yo, con el que este yo se relaciona. 40. Dicho de otro modo, el yo se ve atrapado en este círculo cerrado de objetivaciones no porque sea el fundamento infinito de todo ser, sino precisamente porque es finito. El punto crucial es el paradójico vínculo entre infinitud, en el sentido de ausencia de limitación externa, y finitud. Toda limitación debe ser autolimitación no porque el yo sea un fundamento divino infinito de todo ser, sino precisamente por su radical finitud, como tal, como finito, no puede trepar sobre sus propios hombros, o saltar por encima de su propia sombra, y percibir su propia limitación externa. Está plenamente justificado que Portier hable el círculo del conocer finito absoluto. Finitud e infinitud ya no son opuestos, es nuestro mismo encuentro con el obstáculo, y, por lo tanto, la conciencia de nuestra finitud, la que, simultáneamente, nos hace conscientes de la infinitud en nosotros mismos, de la tarea infinita que nos aguarda en el núcleo de nuestro ser. 41. Se equivoca entonces la interpretación habitual, según la cual Fichte no es capaz de deducir la necesidad del choque, del encuentro con el obstáculo que activa la actividad del sujeto. Este choque debe surgir, de la nada, a causa de la radical finitud del sujeto, se posiciona como una intervención de la fuera radical, que por definición no puede ser deducido. Si fuera deducible, estaríamos otra vez con el sujeto barra diagonal sustancia metafísicos que genera todo su contenido a partir de sí mismo. El golpe de genio de Fichte reside sin duda en que, de la inevitable falta que atañe a su deducción categórica, no hace su debilidad, sino la fuerza suprema de su sistema, el hecho de que la necesidad solo pueda ser deducida a partir del punto de vista práctico es en sí mismo, teórica y prácticamente, necesario. 42. Es aquí, en esta coincidencia de contingencia y necesidad, de libertad y limitación, donde podemos encontrar el acme del edificio de Fichte. 43. En este choque, en el impacto del no yo sobre el yo,
descrito por Fichte simultáneamente como imposible y innecesario, la finitud, ser limitado por un otro, y la libertad no se sitúan ya como opuestos, puesto que solo puedo ser libre mediante el encuentro violento con el obstáculo. Por esto, para Fichte es el yo infinito, y no el no yo, el que debe finitizarse, aparecer como el yo, auto, limitado, dividirse entre yo absoluto y yo finito opuesto a no yo. Lo que esto significa es que, como dice Portier de modo maravillosamente conciso, cada no yo es el no yo de un yo, pero ningún yo es el yo de un no yo. 44. Esto, sin embargo, no significa que el no yo sea simplemente interno al yo, el resultado de su autorrelación. Deberíamos ser muy precisos aquí. Al margen de la tentación, dogmática, habitual, consistente en concebir el yo como parte del no yo, como parte de la realidad objetiva, está la mucho más difícil y no menos dogmática tentación del realismo trascendental, la tentación de hipostatizar el yo absoluto en una suerta de meta sujeto barra diagonal sustancia nouménica que engendra al sujeto finito como su apariencia fenoménica o empírica. En este caso no habría objetos auténticamente reales, los objetos serían en todo caso meros objetos fantasmales, espectros engendrados por el yo absoluto en el juego circular que mantiene consigo mismo. Este punto es absolutamente crucial si queremos evitar esa idea de Fichte como el ridículo, idealista absoluto, el yo absoluto no está meramente jugando consigo mismo, postulando obstáculos y después superándolos, mientras que en secreto es consciente de que es el único jugador en el campo. El yo absoluto no es el fundamento absoluto real barra diagonal ideal de todo, su estatuto es radicalmente ideal, es la presuposición ideal del yo finito implicado prácticamente y como única realidad, puesto que, como hemos visto, el yo se hace real solo a través de su autolimitación, al encontrar el obstáculo del no yo. Por esto es por lo que Fichte es un idealista moralista, un idealista de la tarea infinita. La libertad no es algo que sustancialmente coexista con el yo, sino algo que debe ser adquirido a través de una ardua lucha, a través del esfuerzo de la cultura y la autoeducación. El yo infinito no es nada más que el proceso de su propio devenir infinito. Esto nos lleva de vuelta a la solución de Fichte del problema del solipsismo, aunque en el nivel de la observación teórica seamos receptores pasivos y al nivel de la práctica seamos activos, intervenimos en el mundo, imponemos nuestros proyectos en él, no podemos superar el solipsismo desde el punto de vista teórico, sino solo desde un punto de vista práctico. Sí, no, hay esfuerzo, entonces, no, hay objeto. 45. En cuanto yo teórico, puedo imaginarme fácilmente como una mónada solitaria inmersa en una red etérea, no sustancial, compuesta por mis propias fantasmagorías, pero en el momento en que me implico en la práctica, debo luchar con la resistencia del objeto, o como dice el mismo Fichte, la coerción por la que se impone la creencia en la realidad es una coerción moral, la única posible para un ser libre. 46. O como dijo mucho después Lacan, la ética es la dimensión de lo real, la dimensión en la que los equilibrios imaginarios y simbólicos se ven perturbados. Por esto es por lo que Fichte puede y debe rechazar la solución kantiana de las antinomias dinámicas, si las resolvemos del modo kantiano, asignando simplemente cada una de las dos tesis opuestas a un nivel diferente. Fenoménicamente estamos sujetos a la necesidad, mientras que nouménicamente somos libres. Escondemos el hecho de que el mundo en el que intervenimos con nuestros actos libres es el mismo mundo de la realidad fenoménica en el que luchamos por nuestra libertad. Esta es también la razón por la que Fichte puede evitar el mencionado impasse alcanzado por Kant en su crítica de la razón práctica, donde emprende la tarea de responder a la pregunta sobre qué nos pasaría si consiguiéramos acceder al dominio nouménico, a la Dingansich, seríamos meras marionetas privadas de nuestra libertad. Fichte nos permite clarificar esta confusión que surge cuando insistimos en la oposición entre lo nouménico y lo fenoménico. El yo no es una sustancia nouménica, sino la espontaneidad pura de la autopostulación, por esto su autolimitación no necesita un Dios trascendente que manipule nuestra situación terrenal, limitando nuestro conocimiento. Para nutrir nuestro crecimiento moral, se puede deducir la limitación del sujeto de un modo totalmente inmanente. A los diversos intérpretes les gusta recalcar la ruptura radical o cambio de paradigma que tiene lugar entre Kant y Fichte. Sin embargo, la tensión de Fichte sobre la finitud del sujeto nos insta a reconocer una ruptura no menos radical entre Fichte y Schelling. La idea de Schelling, compartida también por el joven Hegel, es que el unilateral idealismo subjetivo de Fichte debería verse suplementado por un idealismo objetivo, puesto que solo tal aproximación bilateral puede darnos una imagen completa del sujeto-objeto absoluto. Lo que se pierde en este cambio de Fichte a Schelling es el punto de vista único de la finitud del sujeto, la finitud que determina la actitud básica de Fichte hacia la realidad como una relación práctica de implicación. La síntesis fichteana solo puede darse como esfuerzo práctico, como un anhelo sin fin.
En Ficta, la síntesis de lo finito y lo infinito se da en el esfuerzo infinito del sujeto finito, y el yo absoluto mismo es una hipótesis del sujeto práctico finito, tético, mientras que, en Schelling, el datum original es el absoluto como indiferencia del sujeto-objeto, y el sujeto en cuanto opuesto al objeto emerge como el afal, una caída desde el absoluto, que es la razón de que reunirse con el absoluto ya no es para Schelling una cuestión de esfuerzo práctico del yo, sino una inmersión estética en la indiferencia del absoluto, que equivale a la autosuperación del sujeto. En otras palabras, desde el punto de vista de Fichte, Schelling regresa a un realismo idealista, prekantiano, su absoluto es de nuevo la entidad absoluta nouménica, y todas las entidades finitas barra diagonal limitadas son sus resultados barra diagonal restos. Para Fichte, por el contrario, el estatuto del absoluto, el yo autopostulante, sigue siendo totalmente ideal trascendental, es la condición trascendental de la implicación práctica del yo finito, su hipótesis, nunca un ens realisimus dado positivamente. Precisamente porque el estatuto del absoluto es, para Fichte, ideal trascendental, él permanece fiel a la idea básica kantiana de que tiempo y espacio son formas a priori de la sensibilidad, esto prohíbe toda noción ingenua platónica de la realidad finita barra diagonal material barra diagonal sensual como versión secundaria y, confusa, del auténtico universo inteligible barra diagonal nouménico. Para Kant y Fichte, la realidad material no es una versión borrosa del auténtico mundo nouménico, sino una realidad plenamente constituida por sí misma. En otras palabras, el hecho de que tiempo y espacio sean formas a priori de la sensibilidad significa que lo que Kant llamaba esquematismo trascendental es irreductible, los órdenes barra diagonal niveles de la sensibilidad y la inteligibilidad son irreductiblemente heterogéneos, y de ellos no se puede deducir nada acerca de la realidad material de las categorías de la razón pura. La posición de Fichte respecto al estatuto de la naturaleza sigue siendo de tipo kantiano radical. Si la realidad es vivida principalmente como obstáculo a la actividad práctica del yo, esto significa que la naturaleza, la inercia de los objetos materiales, existe solo como materia de nuestra actividad moral, y que su justificación solo puede ser teológico-práctica, no especulativa. Por esto Fichte rechazó todo intento de filosofía especulativa de la naturaleza, y por ello Schelling, el gran practicante de la filosofía de la naturaleza, ridiculizó a Fichte: si la naturaleza solo puede ser justificada teleológicamente, esto significa que el aire y la luz existen solo para que los individuos morales puedan verse y por lo tanto interactuar. Bien consciente de las dificultades que tal visión plantea a nuestro sentido de lo que es creíble, Fichte replicó con risas sarcásticas: me responden, el aire y la luz a priori, imagínate. Ah, 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 ah. Vamos, ríe con nosotros. Ja, ja, ja. Ah, ah, ah. El aire y la luz a priori. Ta harta la creme. Ja, ja, ja. Aire y luz a priori. Ta harta la creme. Ja, ja, ja. Aire y luz a priori. Ta harta la creme. Ja, ja, ja. Etcétera. Ad infinitum, 47. La extraña naturaleza de este estallido de sarcasmo en parte reside en el contraste con lo que sería una ridiculización irónica más próxima al sentido común, como la que suscitan las extrañas especulaciones típicas de un filósofo, el tipo de risa cuyo mejor ejemplo es el chiste de mal gusto sobre un filósofo solipsista. Dejemos que se dé cabezazos contra la pared y pronto descubrirá si está solo en el mundo. Ja, ja, ja. Aquí el filósofo Fichte ríe ante el argumento de sentido común acerca de que el aire y la luz obviamente no están aquí solo para permitir nuestra actividad moral, sino que simplemente están ahí, actuemos o no. La risa de Fichte es todavía más extraña porque se parece al recurso directo del filósofo realista tradicional a la obviedad de la realidad como el mejor argumento contra las especulaciones abstractas. Cuando Zenón el cínico se enfrentó a las pruebas eleáticas de la no existencia del movimiento, simplemente alzó y movió su dedo corazón, o algo así cuenta la historia. En otra versión, simplemente se levantó y comenzó a andar. Sin embargo, según Hegel, cuando uno de los estudiantes presentes aplaudió al maestro por esta prueba del que el movimiento existe, Zenón le golpeó: las apelaciones a la realidad inmediata no cuentan en filosofía, solo el pensamiento conceptual puede hacer el trabajo demostrativo. ¿Qué podría significar la risa de Fichte, entonces, puesto que no reía desde el punto de vista del realismo de sentido común, que nos dice que el movimiento existe y el aire y la luz están ahí independientemente de nuestra actividad, sino desde este otro punto de vista? La clave para encontrar la respuesta está, como es a menudo el caso con filósofos que esconden sus argumentos más importantes en un pie de página o un comentario secundario, aplastada entre paréntesis. Aquí está la explicación decisiva de Fichte sobre el no-yo. Según la opinión habitual, el concepto del no-yo es meramente un concepto general que surge a través de la abstracción de todo lo representado, Allenborg Gestalten. Pero la superficialidad de esta explicación puede ser fácilmente demostrada.
Si yo debiera representar algo, tendría que oponerlo a aquello que representa, el yo representante. Ahora bien, dentro del objeto de representación, Borsellum, puede y debe haber una X de algún tipo, en la que este objeto se abra como algo que debe ser representado, y no como algo que representa. Pero el hecho de que cualquiera que sea la cosa en la que pueda estar esta X no sea aquello que representa, sino algo que debe ser representado, es algo que ningún objeto puede enseñarme. Para ser meramente capaz de postular algo como objeto, debo conocerlo ya, por lo tanto este debe residir inicialmente en mí mismo, aquello que representa, anterior a toda experiencia posible. Y esta es una observación tan chocante que cualquiera que no la capte, y no es por ello elevado al idealismo trascendental, debe sin duda sufrir de ceguera mental. 48. La lógica de esta argumentación puede parecer sorprendente a cualquiera que no esté versado en el idealismo alemán. El surplus sobre mis representaciones debe estar en mí, en el sujeto representante, precisamente porque hay algo más en el no yo, en el objeto, que en las representaciones del sujeto, Vorstellungen, precisamente porque no puede ser reducido a una característica general y compartida, abstraída de todas las representaciones, y precisamente porque se abre como algo a ser representado, y no como aquello que representa. 49. Con toda razón subraya Seidel que el Nichtch de ficta debería leerse según lo que Kant llamó el juicio infinito. Kant introdujo la distinción clave entre juicio negativo e indefinido. El juicio positivo, el alma es mortal, puede ser negado de dos modos: cuando un predicado es negado respecto al sujeto, el alma no es mortal, y cuando un no predicado es afirmado, el alma es no mortal. La diferencia es exactamente la misma que aquella conocida por todo lector de Stephen King, entre él no está muerto y él es un no muerto. El juicio indefinido abre un tercer dominio que socava la distinción: el no muerto no está ni vivo ni muerto, sino que precisamente es el monstruoso, muerto viviente. Y lo mismo vale para inhumano: él no es humano, no es lo mismo que él es inhumano. Él no es humano, significa simplemente que él es externo a la humanidad, animal o divino, mientras que él es inhumano, significa algo completamente diferente, es decir, que él no es ni humano ni no humano, sino que está marcado por un exceso terrorífico que, aunque niegue lo que comprendemos como humanidad, es inherente al ser humano. Quizá deberíamos arriesgarnos con la hipótesis de que esto es lo que cambia con la revolución kantiana. En el universo prekantiano los humanos eran simplemente humanos, seres de razón, que combaten el exceso de la pasión animal y la locura divina. Solo con Kant y el idealismo el exceso que debe ser combatido se hace absolutamente inmanente, se sitúa en el núcleo de la subjetividad misma. Por eso en el idealismo alemán la metáfora para ese núcleo es la noche del mundo, a diferencia del concepto ilustrado de la luz de la razón, que disipa la oscuridad circundante. De modo que, cuando en el universo prekantiano un héroe enloquece, significa que está privado de su humanidad, en la medida en que las pasiones animales o la locura divina se hacen con el control. Con Kant, sin embargo, la locura señala una explosión del núcleo mismo del ser humano. Del mismo modo, el no yo fictiano no es una negación del predicado, sino la afirmación de un no predicado. Esto no es un yo, sino, esto es un no yo, this is a non-self, que es la razón por la que el Nichtch fictiano debería traducirse más a menudo en inglés como non-self, que como not self. 50. Más exactamente, en el momento en que llegamos a la tercera proposición de ficta, la mutua delimitación o determinación del yo y el no yo, non-self, se convierte efectivamente en no yo, not self, es decir, algo. Ficta comienza con el juicio tético, ICH igual a ICH, pura inmanencia de vida, puro devenir, pura autopostulación, Tathandlung, la plena coincidencia de lo postulado con el postular. Yo soy solo a través del proceso de postularme a mí mismo, y yo no soy nada más que este proceso. Esta es la intuición intelectual, este flujo místico inaccesible para la conciencia. Toda conciencia necesita algo opuesto a sí misma. Ahora bien, y aquí está la clave, el surgimiento del no ICH a partir de este flujo puro no está, todavía, delimitado a partir del ICH, es una conversión formal pura, como el paso de Hegel del ser a la nada. Ambos, ICH y no ICH, son ilimitados, absolutos. Como, entonces, pasamos desde el no ICH, non ICH, al objeto como no ICH, not ICH. A través de la Ansitos, este obstáculo extimo. A Ansitos no es ni ICH, que me incluye, ni objeto, que está externamente opuesto a mí. A Ansitos no es ni, absolutamente nada, ni algo, un objeto delimitado, es, por referirnos a la lógica lacaniana de la sutura, tal como la plantea Miller en su texto clásico, una nada contada como algo, del mismo modo en que el número 1 es cero contado como 1. La distinción entre forma y contenido, sobre la que Ficta insiste tanto, es crucial aquí. En lo que respecta a su contenido, el Ansitos es nada; respecto a su forma, ya, es algo.
por lo tanto es nada en la forma de algo. Esta distinción mínima entre forma y contenido está ya operando en el paso de la primera a la segunda tesis. A igual a es la forma pura, el gesto formal de la autoidentidad de una forma consigo misma. No yo es su opuesto simétrico, un contenido sin forma. Esta reflexividad mínima es también lo que hace necesario el pasaje de igual a, ICH igual a ICH, al no yo. Sin esta fractura mínima entre forma y contenido, el yo absoluto y el no yo absoluto directamente se superpondrían. En el prefacio a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, Kant sostiene que todo posible conocimiento especulativo de la razón se halla limitado a los simples objetos de la experiencia. No obstante, hay que dejar siempre a salvo y ello ha de tenerse en cuenta que, aunque no podemos conocer esos objetos como cosas en sí mismas, sí ha de sernos posible, al menos, pensarlos. De lo contrario, se seguiría la absurda proposición de que habría fenómenos sin que nada se manifestara. 51. No es exactamente esta la tesis hegeliana lacaniana, no obstante. No es lo suprasensible, que es, apariencia en cuanto a apariencia, precisamente una apariencia en la que la nada aparece. Como decía Hegel en su fenomenología, más allá del velo de las apariencias, solo está lo que el sujeto coloca ahí. Este es el secreto de lo sublime, que Kant no estaba preparado para afrontar. De modo que volvamos a Fichte, no es el ánsitos precisamente esta apariencia sin nada que aparece, una nada que aparece como algo. Esto es lo que acerca de manera sorprendente la ánsitos al lacaniano o chi petita, el objeto causa del deseo, que es también la positivación de una falta, el sustituto de un vacío. Hace algunas décadas, Lacan rozó el ridículo al afirmar que el significado del falo es el cuadrado de 1, pero Kant ya había comparado la cosa en sí, como en rationis, a la raíz cuadrada de un número negativo, 52. En la medida en que aplicamos esta comparación también a la ánsitos de Fichte, la distinción kantiana entre lo que solo podemos pensar y lo que podemos saber adquiere todo su peso. Solo podemos pensar el ánsitos, no podemos conocerlo como un objeto de representación determinado. La presuposición postulada. Por recapitular, el intento de Fichte de librarse de la cosa en sí sigue una lógica muy precisa e interviene en un punto muy preciso de su crítica de Kant. Recordemos que, para Kant, la cosa es introducida como la décima que afecta al sujeto cuando tiene la experiencia de un objeto a través de sus sentidos. La cosa es principalmente fuente de afecciones sensoriales. Si queremos librarnos de la cosa, es por lo tanto crucial mostrar cómo el sujeto puede afectar y actuar sobre sí mismo, no solo en el nivel inteligible sino también en el nivel de las afecciones sensoriales. El sujeto absoluto debe ser capaz de una autoafección temporal. Para Fichte, esta autoafección sentimental, del yo por medio de la cual el sujeto experimenta su propia existencia, su propio carácter dado e inerte, y por ello se relaciona consigo mismo, o más bien es para sí, en cuanto ser pasivo, afectado, es el fundamento último de toda realidad. Esto no significa que toda la realidad, toda experiencia del otro como inerte barra diagonal resistente, pueda ser reducida a la autoexperiencia del sujeto, significa que solo la autorrelación pasiva del sujeto es la que abre al sujeto a la experiencia de la alteridad. Ahí culmina todo el esfuerzo de Fichte, en el desarrollo del concepto de autoafección sensorial, del sujeto como síntesis definitiva de sujeto y objeto. Si esto es concebible, entonces ya no hay más necesidad de postular, tras la espontaneidad trascendental del yo, la incognoscible, X nouménica, que es en realidad el sujeto. Si hay una autoafección genuina, entonces el yo es también capaz de conocerse plenamente a sí mismo, esto es, ya no necesitamos referirnos a un nouménico, yo o él o ello, la cosa que piensa, como hace Kant en la Crítica de la Razón Pura. Y por esto mismo, podemos ver también que la urgencia de Fichte por librarse de la cosa en sí está vinculada a su enfoque, centrado en la implicación ético-práctica del sujeto como fundamentado en su libertad, sí. La experiencia fenoménica del sujeto es solo la apariencia de una sustancia nouménica desconocida, entonces nuestra libertad es solo una apariencia ilusoria y somos realmente como marionetas cuyos actos son controlados por un mecanismo desconocido. Kant era plenamente consciente de esta consecuencia radical, y quizá todo Fichte puede leerse como un intento de evitar este callejón sin salida kantiano. Pero esta afirmación de la capacidad del sujeto para conocerse plenamente, no contradice el enfoque de Fichte sobre el sujeto en cuanto comprometido prácticamente, en cuanto que pugna con objetos barra diagonal obstáculos que frustran sus intentos, y es en definitiva finito. Entonces solo un ser infinito se conoce plenamente a sí mismo. La respuesta es que el sujeto fichteano es precisamente la conjunción paradójica de estas dos características, finitud y libertad, puesto que la infinitud del sujeto, el desarrollo infinito de su implicación ética, es en sí misma un aspecto de su condición finita. La clave aquí la proporciona de nuevo el concepto fichteano de
Delimitación mutua de sujeto y objeto, yo y no yo, not self. Toda actividad está postulada en barra diagonal como el objeto solamente en la medida en que el yo es postulado como pasivo, y esta postulación del yo como pasivo sigue siendo un acto del yo, su autolimitación. Yo soy solo una X pasiva afectada por objetos, en la medida en que, activamente, me postulo como recipiente pasivo. Seidel irónicamente lo denomina la ley de la conservación de la actividad, cuando la realidad, actividad, es cancelada en el yo, ese quantum de realidad, actividad, se postula en el no yo, non-self. Si la actividad es postulada en el no yo, entonces su opuesto, pasividad, es postulado en el yo, pasivamente, veo el manzano, activamente, en flor. Sin embargo, esto solo puede ocurrir, porque yo, activamente, postulo pasividad en mí mismo, de modo que mi actividad pueda ser postulada en el no yo, o el no yo no puede actuar sobre mi conciencia. Menos que yo, activamente, esto es, libremente, le permita hacerlo. 53. Kant ya había previsto esto en la denominada tesis de la incorporación: las causas solo me afectan si permito que me afecten. Por esto, tú puedes porque tú debes, toda imposibilidad externa, a la que se remite la excusa, yo sé que debo, pero no puedo, es imposible, radica en una autolimitación denegada. Aplicada a la oposición sexual entre las posiciones masculina, activa, y femenina, pasiva, este concepto fichteano de la actividad del no yo como estrictamente correlativa a la pasividad del yo, nos lleva directamente al concepto de Otto Weininger de la mujer como encarnación de la caída del hombre. La mujer existe, como una cosa ahí fuera, actuando sobre el hombre, perturbando su posición ética, descarrilándole, solo mientras el hombre adopte la postura de la pasividad. La mujer es literalmente el resultado de la retirada del hombre hacia la pasividad, de modo que no es necesario que el hombre luche activamente contra la mujer, con adoptar una posición activa automáticamente socava la existencia de la mujer, puesto que todo el ser de ésta no es nada más que el no ser del hombre. Aquí, Fichte se pregunta si la cantidad, esto es, la actividad, del yo puede ser en algún caso igual a cero, si el yo puede estar totalmente inmóvil, incluso totalmente pasivo. La respuesta de Fichte, desde luego, es no, puesto que el no yo tiene realidad solo mientras el yo se ve afectado por ella, de otro modo no tiene ninguna realidad. No veo nada que no deseo ver. 54. Sin embargo, el modo en que interpretemos el estatuto exacto del no yo es crucial en este punto, si lo leemos según el juicio infinito kantiano, es decir, como un no yo que incluye el yo, del mismo modo en que los no muertos incluyen a los muertos. Entonces, antes de postular la objetividad, el gesto constituyente barra diagonal constitutivo del ICH debería ser una inmovilización, una retirada, un autovaciamiento del no yo, una autorreducción a ese cero que es el yo. Esta reducción al cero abre el espacio, literalmente, para la actividad de postular o mediar del ICH. Aquí Fichte queda atrapado en un círculo. Su primera proposición es A igual a ICH igual a ICH, esto es, autopostulación absoluta, puro devenir sin sustancia, Tathandlung, transferencia-actividad, intuición intelectual. Después llega la segunda proposición, A igual a no a, ICH igual a no ICH, el yo postula un no yo que se opone absolutamente a él, aquí encontramos la contradicción absoluta. Entonces llega la limitación mutua que resuelve esta autocontradicción en su forma doble, práctica, el yo postula el no yo como limitado por el yo, y teórica, el yo se postula como limitado por el no yo. El yo y el no yo son, en el mismo nivel, divisibles. 55. La ambigüedad descansa aquí en el hecho de que el yo absoluto del primer principio no es algo, es, simplemente, lo que es. 56. Solo mediante la delimitación. Ambos son algo, el no yo es lo que el yo no es, y viceversa. Como opuesto al yo absoluto, aunque, como se mostrará debidamente, solo puede oponerse a él en la medida en que esté representado por él, no en la medida en que es en sí, el no yo es absolutamente nada, es nichts, en cuanto opuesto al yo limitable, es una cantidad negativa. 57. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, el yo finito postula el yo infinito bajo el disfraz del ideal de la unidad del yo y el no yo, y con el no yo, non-self, como un obstáculo a superar. Nos encontramos entonces en un círculo, el yo absoluto postula el no yo y entonces se finitiza por su delimitación. Sin embargo, el círculo se cierra con la presuposición absoluta, la pura autopostulación, que retorna como presupuesta, es decir, como la presuposición de lo postulado, y, en este sentido, como dependiente de lo postulado. Lejos de ser una inconsistencia, este es el momento crucial, auténticamente especulativo. En Fichte, la presuposición misma es, retroactivamente, postulada por el proceso que ella misma genera. El fichteano hueso en la garganta.
De modo que antes de desechar su filosofía como el clímax de la locura subjetivista, deberíamos dar una oportunidad a Fichte. Para comprender correctamente este paso al idealismo pleno, es necesario tener en cuenta cómo radicaliza la primacía de la razón práctica, que ya había sido afirmada por Kant. Los primeros críticos de Kant ya habían advertido la relación ambigua, en su filosofía práctica, entre el imperativo categórico como directo, hecho de la razón, y los postulados de la pura razón práctica, la inmortalidad del alma, la existencia de Dios, o, en otras palabras, la llamada imagen moral del mundo, que por sí sola da sentido a nuestra actividad moral. Debemos confiar en que la realidad en la que intervenimos esté ya en sí misma estructurada de tal modo que nos permite alcanzar nuestros objetivos prácticos y progresar hacia un mundo mejor. La premisa de Kant es que estos postulados, que componen la imagen moral del mundo, no tienen el mismo estatuto directo e incondicional que nuestra conciencia moral, del imperativo categórico, sino que son el resultado de un razonamiento secundario sobre las implicaciones cognitivas de nuestra conciencia moral. Una vez que concedemos este punto, se impone el paralelismo entre los postulados de la razón práctica que garantiza un significado a nuestra actividad moral, y las ideas regulativas de la razón teórica, pura, que garantizan la consistencia de nuestro conocimiento. La teleología divina que podemos discernir oscuramente en la naturaleza no es una categoría cognitiva, solo nos ayuda a sistematizar nuestro conocimiento de la naturaleza. Procedemos como si hubiera un Dios que gobernara el mundo, pero sin saberlo con certeza. Y lo mismo vale también para la razón práctica. Cuando actuamos moralmente, procedemos como si hubiera un orden moral del mundo. Fue Schultz, como hace notar Hendick, quien desarrolló esta crítica en detalle, comparando la estructura de la teología moral de Kant con la prueba cosmológica de la existencia de Dios, en la que uno se mueve desde la inevitabilidad de pensar la idea de Dios a la creencia en la existencia de lo que pensamos. En la teología moral de Kant partimos en primer lugar del hecho de la ley moral que presuponemos. Entonces inferimos de este hecho de la razón, que es meramente la conciencia del imperativo categórico, la existencia de un orden moral del mundo. La inferencia procede por el mismo curso ilegítimo de razonamiento que la prueba cosmológica. Ambas infieren de algo dado otra cosa que es inaccesible a nuestra experiencia. 58. Esta fractura deja por tanto abierta la posibilidad de que nuestra libertad moral sea solo una ilusión, que nosotros somos numéricamente autómatas ciegos. La respuesta de Fichte a este reproche es muy precisa y refinada. El reproche mismo presupone silenciosamente la primacía de la razón teórica sobre la práctica. Solamente en virtud de la razón teórica podemos decir que la realidad objetiva es más que mera certeza subjetiva. Desde el punto de vista de la razón teórica, el yo autopostulante, que existe solo en el modo subjetivo, para sí, no existe en absoluto, no se puede encontrar tal cosa en el ámbito de la realidad objetiva. Además, en la medida en que el espacio de la actividad práctica implica la oposición /diagonal conflicto entre sujeto y objeto, el yo y el no yo, es decir, el esfuerzo interminable del yo por imponer su molde sobre la realidad objetiva, toda la existencia de la razón práctica está fundamentada en el conflicto entre el elemento autodeterminante dentro de nosotros y el elemento de conocimiento teórico. Y la razón práctica se vería ella misma cancelada si este conflicto se eliminara. 59. Ahí reside la diferencia entre la prueba ontológica de la existencia de Dios y los postulados de la razón práctica. La prueba cosmoteológica está basada enteramente en la razón teórica, mientras que la prueba moral se basa en el conflicto entre razón teórica y el yo en sí mismo. 60. Esta primacía fichteana de la razón práctica sobre la teórica es mucho más radical que la kantiana. Mientras que Kant afirma la primacía de la razón práctica, todavía mantiene las dos esferas separadas. Su argumento clave es en última instancia que debe limitarse el alcance del conocimiento teórico, para dejar sitio a las creencias prácticas. Con Fichte, por el contrario, la filosofía práctica se convierte por primera vez en parte de la epistemología. Él encuentra elementos que deben ser básicos para la cognición misma y que tradicionalmente han sido separados de la cognición, y conectados con el placer y la acción. 61. Solo tomando en cuenta esta primacía de la filosofía práctica podemos responder a la pregunta clave: ¿cómo pasa Fichte a la autopostulación del yo a la autolimitación del yo por medio de postular el no yo? Dicho de otro modo, ¿cómo pasa de la autopostulación absoluta del sujeto a la delimitación mutua de sujeto y objeto? El problema reside en el hecho de que Fichte no suscribe el axioma fundador de la filosofía de la finitud trascendental poshegeliana, que reafirma la correlación entre sujeto y objeto como el horizonte definitivo de nuestra experiencia. Para él, los dos términos relacionados de la relación sujeto-objeto no tienen el mismo peso. Uno de ellos, el yo, se ve absolutamente privilegiado, puesto que el yo es toda la realidad. Por esta razón Fichte solo puede designar al objeto como no yo, es decir, su estatuto debe ser puramente negativo, sin ninguna fuerza positiva. La relación es aquí la que establece una negación lógica. El objeto es un no sujeto y nada más que eso.
Sin embargo, todo el pensamiento de Fichte es un esfuerzo gigantesco por concebir toda la realidad originada a partir de la autorrelación del yo, de la mente, y la interminable lucha, práctica, del yo con su opuesto, el objeto, no yo. Como el hecho insuperable de nuestras vidas. La categoría que encaja en esta relación no es la de negación, sino aquello que Kant llamaba oposición real, en su ensayo para introducir el concepto de magnitudes negativas en la filosofía, de su fase precrítica, 1763 a 1764. Cuando dos fuerzas opuestas chocan, cada una puede disminuir la intensidad, cantidad de una cualidad de la fuerza opuesta, pero esta disminución es por definición el efecto de la fuerza positiva opuesta. Por dar un ejemplo realmente simple, dos grupos de chicos tiran de la cuerda en direcciones opuestas. Si la cuerda se mueve a la izquierda, esto significa que la magnitud negativa de la fuerza del grupo de la derecha es el resultado del poder superior de la fuerza del grupo de la izquierda. La cuerda no solo no se movió en la dirección en la que tiraban, sino que se movió lejos de ellos. Según Hendrik, que merece ser citado in extenso sobre este punto, Fichte en realidad hace trampas aquí, toda su construcción del no yo sé basa en confundir, o saltar entre, negación lógica y oposición real. En otras palabras, aquello que propone como el resultado de una negación lógica, y como tal, una entidad puramente negativa, una no entidad, lo considera como una contrafuerza positiva. Kant da por supuesto que tal reducción de la realidad en un particular se debe a una fuerza real en otro particular. El estatuto ontológico de ser un particular negativo depende, en cierto modo, del ser positivo de algún otro particular. Por medio del contraste Fichte asume que toda la realidad debe encontrarse en el yo. Por ello no puede evitar decir que el no yo, non-self, no es nada más que una X que reduce la realidad del yo. Este es el origen de la tristemente famosa y perturbadora teoría de la ansitos, el impulso que tiene lugar en la actividad del yo y lleva a cabo su reflexión sobre sí mismo. La suposición de Fichte de que hay una realidad absoluta en el yo depende totalmente de su contrabando con una negación ontológica real, por medio del elemento negativo en el término, no yo, not self. Fichte simplemente llama al objeto el no yo, y entonces introduce la idea de que su ser es negativo. Ahora, quiere decir que el ser negativo del no yo es una negatividad ontológica, y solo. En este sentido negativa, esto es obviamente una prestidigitación, un juego de trileros, en el que Fichte cambia el significado de sus términos. 62. Nótese el excesivamente agresivo rechazo que Hendrik realiza de la ansitos, confesando entre líneas una cierta incomodidad, que debe contrastarse con el análisis mucho más sutil de Daniel Brissil, que atestigua su incapacidad para entender la necesidad interna de la ansitos. Es verdad, el propio Fichte no fue plenamente capaz de explicar con precisión el estatuto de la ansitos, es el último resto de la cosa en sí, es absolutamente externo al yo y por lo tanto lo limita, o solo es un obstáculo autopostulado. Sin embargo, la necesidad que le empuja a introducir este concepto era absolutamente consistente con la lógica más profunda de su pensamiento. Lo que no pudo ver Fichte es que, en la relación sujeto-objeto, el sujeto es una entidad negativa, una pura negatividad autoimpuesta, y por esto, para no implosionar en sí mismo, necesita un mínimo soporte objetual. Es decir, aunque Fichte repetidamente enfatice como el sujeto no es más que un proceso autorrelacionante, un Tathandlung, concibe al sujeto de un modo demasiado positivo cuando afirma que el yo absoluto, sujeto, es toda la realidad del sujeto es, por el contrario, un agujero en realidad. Como tal, el yo, sujeto, no está en posición de transferir su realidad al no yo, objeto, al contrario, él mismo necesita de un pequeño trozo de realidad, un objeto, para recuperar su mínima consistencia. Esto significa que el sujeto por definición no puede ser completo, él en sí mismo está frustrado, es el resultado paradójico de su propio fracaso en ser. Expliquémoslo tomando como ejemplo el bucle de la representación simbólica. El sujeto emprende la tarea de representarse adecuadamente a sí mismo, esta representación fracasa, y el sujeto es el resultado de este fracaso. Recordemos lo que me gustaría llamar la paradoja de Hugh Grant, refiriéndonos a la famosa escena en Cuatro bodas y un funeral. El héroe intenta expresar su amor a la amada, y el intento acaba en torpes y confusas repeticiones, pero precisamente mediante este fracaso a la hora de entregar su mensaje con perfección, confirma su autenticidad. No es el propio Fichte el que acierta inesperadamente con esta misma idea cuando